sostenido de soldados contra la pared con un gesto de su mano. A veces, tienes que escuchar lo que te dice tu instinto. Y el mío está gritando que dejar que esa chica sufra no es la manera Jedi, o al menos, no debería serlo. Además, continuó Peter, mirando hacia atrás a su amo. Mis emociones no me controlan. Simplemente estoy haciendo lo que sé que es correcto. La discordia entre ellos creció a medida que avanzaban, sus diferentes puntos de vista chocando tan ferozmente como su asalto a los Kree. El enfoque tranquilo y controlado de Windu para el combate contrastó marcadamente con las tácticas agresivas de Peter. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos, eran una fuerza formidable, su fuerza combinada no dejaba a ningún soldado en su camino. A medida que se acercaban a la entrada del sector penitenciario, Windu continuó dando conferencias a Peter, todavía tienes mucho que aprender, Peter. Actuando por impulso y emoción, incluso si todavía tienes el control, estos son los caminos del lado oscuro, no de los Jedi y siempre debemos mantenernos conscientes, pero separados de nuestras emociones, algo con lo que evidentemente estás luchando. Al instante, la frustración de Peter se desbordó. Se detuvo abruptamente, girando hacia Windu con fuego en los ojos. Sigues divagando sobre el código Jedi, pero ¿qué pasa con la compasión? ¿Qué pasa con la defensa de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos?, exigió, su voz resonando a través del pasillo vacío. Windu, sorprendido por la intensidad de las palabras de Peter, permaneció en silencio por un momento. El maestro Jedi era conocido por su sabiduría y experiencia, sin embargo, en ese momento, parecía estar buscando respuestas. ¿Se ha convertido en el camino de los Jedi? ¿Afirmando ser guardianes de la paz pero esperando mientras las personas inocentes sufren? Peter continuó, su ira dio paso a una profunda decepción. Porque si ese es el caso, entonces tal vez he estado desperdiciando los últimos 3 años de mi vida. La pregunta colgaba en el aire entre ellos, un desafío que iba más allá de su misión actual. Era una cuestión de moralidad, de la esencia misma de lo que significaba ser un Jedi. La expresión de Windu se suavizó, el peso de las palabras de Peter se hundió. Los Jedi son guardianes de la paz y la justicia, comenzó lentamente, con su voz firme. Pero tal vez, en nuestra búsqueda del desapego, hemos olvidado la importancia de la compasión. El reconocimiento no curó instantáneamente la brecha entre ellos, pero ayudó un rayo de comprensión. Me alegro de que finalmente hayas podido sacar ese palo de tus as y pensar correctamente, comentó Peter, con una sonrisa en su cara. Debe haber estado atascado bastante lejos allí arriba. Idioma. Advirtió Windu, su expresión se transformó para que coincidiera con su aprendiz. A medida que la tensión entre ellos comenzó a desvanecerse, de repente, el sonido de las alarmas sonó a través de los pasillos. Peter y Windu se congelaron, volviendo su atención hacia lo que resonaba en las paredes de metal. La tensión entre ellos puede haber desaparecido, pero ahora otro tipo de tensión comenzó a aumentar. Cerrando los ojos, Peter expandió la mano con la fuerza, sus sentidos se expandieron para abarcar toda la nave, sintiendo una ráfaga de actividad convergiendo en su ubicación. Las firmas de vida de innumerables soldados, anteriormente dispersos por todo el barco, ahora se movían con un propósito singular hacia ellos. Es como un enjambre, murmuró Peter, con el ceño fruncido arrugando la frente mientras estimaba sus números. Tenemos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Windu, sintiendo la misma amenaza inminente a través de la fuerza, lo cortó. Por fin deben haber descubierto lo que está pasando. No tenemos mucho tiempo, encontramos a esa chica y salimos de aquí, rápido. Dijo, con la voz baja y urgente. Supongo que finalmente estamos en la misma página ahora, dijo Peter con una sonrisa rápida y agradecida. Windu simplemente avanzando, su enfoque ya se estaba moviendo hacia su próximo movimiento. En una celda de prisión con poca luz, Nebula se sentó acurrucada en el frío suelo de metal, con la mirada vacía y derrotada. Las lágrimas que alguna vez amenazaron con abrumarla se habían secado hace una hora, dejando atrás una profunda e inquebrantable sensación de desesperación. Hace mucho tiempo que había renunciado a cualquier esperanza de escapar o rescate. Después de todo, su vida parecía ser un ciclo interminable de sufrimiento, primero gracias a su padre, Thanos, y ahora a los Kree. El sonido de una alarma distante atravesó brevemente su burbuja de desolación. Levantó la cabeza, con los ojos encogidos mientras trataba de descifrar la causa de la conmoción. Un parpadeo de curiosidad se desató dentro de ella, aunque fue rápidamente extinguido por la fría realidad de su situación. La mayoría de los prisioneros podrían aferrarse a la esperanza, imaginando a un rescatista que viene a por ellos o soñando con una oportunidad de escapar. Pero Nebula lo sabía mejor. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. ¿Quién vendría por ella? ¿Thanos? El pensamiento era casi risible. Prefiere encontrarse con su final en esta celda que ser salvada por su tirano de padre.
Renunciada a su destino, apenas reaccionó al sonido de los pasos que se acercaban a su celda. Ella pensaba que era solo otro guardia que pasaba o tal vez regresaba para burlarse de ella. Ni siquiera se molestó en ponerse de pie y mucho menos prepararse para cualquier confrontación. Pero entonces, los pasos se detuvieron justo fuera de su celda y la confusión se mezcló con un toque de miedo. Ella la observó, congelada, como una hoja de energía negra, palpitando con luz blanca, de repente atravesando la puerta. La hoja se movió con precisión, cortando el metal tan fácilmente como si fuera mantequilla. Nébula se metió hacia atrás, su corazón latiendo, presionándose contra la pared como si pudiera ofrecer alguna protección real. La puerta, ahora cortada de sus bisagras, se estrelló hasta el suelo. De pie en la puerta había una figura que nunca había esperado ver, un chico guapo con túnicas Jedi delgadas y ajustadas, sosteniendo un sable de luz totalmente negro a su lado. Peter Quill saludó casualmente mientras desactivaba su sable de luz, poniéndolo de nuevo en su cinturón. Hola, dijo con una sonrisa que era a la vez tranquilizadora y fuera de lugar en el sombrío entorno. He venido a salvarte. Nébula lo miró fijamente, su mente se aceleró. Este chico, este Jedi, ¿había venido a por ella? ¿Por qué? Su conmoción inicial lentamente dio paso a una advertencia nacida de años de dificultades y manipulación. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, no podía negar la pequeña brasa de esperanza que su presencia había encendido dentro de ella. ¿Por qué? Finalmente se las arregló para preguntar, su voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos nunca se fueron de Peter, buscando cualquier indicio de engaño o agenda oculta. Pero todo lo que encontré fue una sinceridad simple y bondadosa que no había visto en mucho, mucho tiempo. Vi lo que te pasó en el hangar, comenzó Peter, con su voz tranquila y empática. No podría irme y dejarte aquí. Los ojos de Nébula, afilados con sospecha, permanecieron fijos en él. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. ¿Por qué pasar por todos estos problemas? Su voz estaba teñida de incredulidad, no estaba acostumbrada al concepto de que alguien arriesgara su vida por ella sin un motivo oculto. Peter simplemente suena, presentándose casualmente a pesar de las circunstancias. Soy Peter. ¿Y tú? A regañadientes, ella respondió, nebulosa. Al instante, el reconocimiento se despertó en los ojos de Peter. Nébula. Murmuró, notando las pocas mejoras cibernéticas a lo largo de su cuerpo. Rápidamente componiéndose, le ofreció una sonrisa cálida y tranquilizadora. Bueno, ahora te conozco, y tú me conoces a mí. Entonces, ¿puedo salvarte ahora, o estabas planeando quedarte aquí indefinidamente? Todavía no lo he decidido, respondió Nébula, con la voz plana, traicionando la profundidad de su renuncia. La preocupación de Peter se profundizó por sus palabras, sintiendo la profunda desesperación que se había arraigado en ella. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Windu resonó a la vuelta de la esquina, instándolos a darse prisa. Peter, tenemos que movernos ahora. No pasará mucho tiempo antes de que estén aquí. Al elegir ignorar la urgencia de Windu por el momento, Peter se centró en la persona que estaba frente a él. El espíritu de Nébula parecía tan fracturado como su cuerpo, su voluntad de vivir extinguida por años de sufrimiento. Bueno, si no te vas, entonces yo tampoco, declaró, medio en broma pero completamente serio, tomando asiento en el suelo frente a ella. Podemos quedarnos aquí juntos, y morir o quedarnos encerrados para siempre, supongo. La frustración de Nébula aumentó por su actitud despreocupada hacia el peligro. Solo vete ya, dijo, la primera señal de vida en su voz desde que él había llegado. Pero Peter no se inmutó, su determinación fue clara. ¿Vienes conmigo?, preguntó, encontrándose con su mirada. Cuando ella no respondió, él se encogió de hombros, y agregó, entonces supongo que me quedo. No puedo dejarte aquí solo, ¿verdad? La absurdidad de la situación finalmente atravesó las paredes de Nébula. Con un sonido de molestia, ella se puso de pie, mirando lejos de él. Bien, me voy contigo. Pero solo para sacarte de aquí, admitió, su tono a regañadientes pero atado con una gratitud reacia. En el fondo, ella reconoció la rareza de su amabilidad, incluso si no estaba lista para aceptarla o admitirla por completo. Peter irritando, de pie para unirse a ella. Eso es más como eso. Dijo, notando lo herida que parecía. Ahora súbete y salgamos de aquí. Nébula gruñó de confusión cuando Peter se dio la vuelta y cayó de rodillas, mirándola expectantemente. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. Te llevo, ahora súbete. Él le dio instrucciones, listo para darle un paseo de vuelta. No, puedo caminar por mi cuenta. Ella lo rechazó. La paciencia de Peter se agotó cuando Nébula rechazó obstinadamente su oferta.
Mira, vamos a movernos rápido, más rápido de lo que puedes por tu cuenta, especialmente en tu condición, explicó, tratando de razonar con ella por última vez. Sin embargo, su respuesta fue un cruce desafiante de sus brazos, lo que indica una clara negativa. Con un suspiro de exasperación, Peter decidió que ya era suficiente. Se puso de pie, cerró rápidamente la distancia entre ellos y, sin previo aviso, cogió a Nébula en sus brazos en un carruaje de princesa. No tenemos tiempo para esto, dijo con firmeza, mientras salía de la celda, sosteniéndola. Nébula, desprevenida por su repentina acción, se acudió y protestó en voz alta, déjame caer. Puedo caminar por mi cuenta. Pero Peter se centró en la tarea que se les dio e ignoró sus quejas mientras se reunían rápidamente con Windu, que esperaba a la vuelta de la esquina. Y en el momento en que empezaron a correr, Nébula se dio cuenta de la verdad en las palabras de Peter. El mundo que los rodea se difuminó, su velocidad rivaliza con la de un velocímetro de baja potencia. Abrumada e incapaz de mantener su resistencia inicial, Nébula instintivamente envolvió sus brazos firmemente alrededor del cuello de Peter, su cara calentándose con un rubor de vergüenza por la cercanía. Esquivando y tejiendo a través del barco, lograron evitar a la mayoría de los soldados, despachando a los que no podían evitar con rápida precisión y coordinación. Sin embargo, cuando entraron en el hangar donde esperaba su barco, se detuvieron abruptamente, la vista que tenían ante ellos los detuvo en sus huellas. Ronan el acusador se quedó allí, flanqueado por sus guardias más de élite, su mirada se fijó en ellos con una intensidad escalofriante. C-30, manos ensangrentadas. Ronan se interpuso entre el grupo de Peter y su barco, apoyándose en su martillo similar a un bastón como si fuera un bastón. Debo admitir que tu tenacidad es admirable. Pero, ¿realmente creías que podías escapar de las garras de la justicia tan fácilmente? Has liderado toda la persecución, pero todos los caminos terminan aquí. Rendete ahora, y tal vez considera salvarte la vida. Mientras la fría e inquebrantable voz de Ronan el acusador resonaba a través del hangar, Windu se adelantó, su postura de autoridad tranquila pero lista para el conflicto. Ronan, comenzó, con su voz firme pero con una nota de diplomacia, deseamos resolver esto pacíficamente. Simplemente déjanos irnos y evitaremos más conflictos. La risa de Ronan fue un sonido agudo y desdeñoso que rebotó en las paredes del hangar. Después de que hayas herido a innumerables soldados y hayas interrumpido el orden de este barco, ahora te paras ante mí con uno de nuestros prisioneros y pides la paz. Sacudió la cabeza, con los ojos brillando con una mezcla de diversión y desprecio. ¿Cómo podría aceptar eso? Detrás de Ronan, los guardias de élite cambiaron, sus armas entrenadas con una precisión mortal en Peter, Windu y Nébula. La tensión en el aire se espesaba, una presión tangible que parecía comprimir la atmósfera misma. Peter, al sentir la amenaza inminente, actuó con rapidez. Con un gesto sutil, usamos la fuerza para levantar la Nébula sobre su espalda, liberando sus manos. Su mano derecha se movió hacia su cinturón, con los dedos envolviéndose alrededor de la empuñadura de su sable de luz. Los ojos de Nébula se ensancharon en estado de shock. Por un momento, se encontró flotando antes de aterrizar suavemente sobre la espalda de Peter, envolviendo instintivamente sus brazos alrededor de su cuello una vez más. Windu levantó una mano, aún no ha sacado su arma. No hay necesidad de violencia, Ronan. Déjanos irnos y no te molestaremos más. ¿Y dejarías atrás al prisionero?, preguntó Ronan. Pero antes de que Windu pudiera responder, Peter respondió sin dudarlo, no. La sonrisa de Ronan era maliciosa, esperando esa respuesta. Entonces parece que hemos llegado a un punto muerto. Ahora ríndete, y yo personalmente me encargaré de que la República se entere de tu traición. Estoy seguro de que apreciarán ver las imágenes de seguridad de tus acciones de hoy. Propuesto, con su mirada parpadeando a Nébula con una burla. Y en cuanto a la chica, aunque tiene poco valor, estoy seguro de que podemos encontrar un uso para ella. Nébula, aunque no podía enfrentarse básicamente a Ronan desde su posición en la espalda de Peter, se reunió con su mirada con una mirada feroz y desafiante. Sí, no, gracias. Peter se negó, ya que sintió que Nébula se aferraba a él como para tranquilizarse. Ahora quítate de nuestro camino. Amenazó, con su mano agarrando el sable de luz en este momento. Windu permaneció en silencio, su mano finalmente moviéndose hacia su sable de luz también, esperando a ver lo que Ronan decidió hacer. La respuesta de Ronan a su negativa fue rápida. Levantando su martillo, señaló a sus hombres. Cuando abrieron fuego, Peter y Windu dibujaron y encendieron sus sables, las cuchillas brillantes cobraban vida con un silbido. El aire se llenaba con el sonido de los pernos del blaster que se desvían, sus rayas brillantes se alejaron de sus objetivos previstos por los rápidos movimientos de los sables de los Jedi. Peter, con Nébula segura en la espalda, se movió con sorprendente agilidad,
su enfoque se dividió entre protegerla y el próximo contraataque. En un momento de riesgo calculado, Peter redirigió un perno directamente hacia Ronan, quien, con un rápido movimiento de su martillo, lo hizo a un lado como si no fuera más que una molestia. Comenzó a avanzar, con cada paso amenazante, un depredador que se acercaba a su presa. Ronan apuntó a Peter, sus ojos en llamas con una furia sádica. El avance del Señor de la Guerra Kree fue un espectáculo para la vista, una mezcla de poder bruto y determinación inquebrantable. Mientras se lanzaba hacia Peter, balanceando su arma universal, Windu entró en acción, interceptando el golpe que significaba para su aprendiz. El choque entre el sable de luz de Windu y el martillo similar al bastón de Ronan fue un espectáculo de energía chispeante y poder crudo. El sable de luz, un arma capaz de cortar casi cualquier cosa, se reunió con el martillo brillante, sorprendiendo a Windu mientras resistía el poder de corte crudo de su hoja púrpura. Encerrado en combate, Windu miró por encima de su hombro, su mirada se encuentra con la de Peter. Cuida a los hombres de Ronan y enciende el barco, ordenó, con la voz firme a pesar de la tensión de la competencia. Con un empujón enfocado en sus habilidades de la fuerza, Windu envió a Ronan deslizándose hacia atrás, interrumpiendo el avance de Kree y abriendo un camino para Peter. Peter se acercó, siguiendo las órdenes de su amo, con Nebula todavía aferrándose a su espalda. Apretó su agarre en su sable de luz, preparándose para enfrentarse a los soldados mientras corría hacia el peligro, con su cuerpo disparando hacia adelante a gran velocidad. Bailó a través de las filas de los soldados de élite de Ronan, su sable de luz negro un desenfoque de precisión mortal, cada giro de su espada desviando el fuego del blaster, devolviendo los pernos a donde vinieron. Peter fue mientras los gritos de los heridos llenaban el aire, observando cómo uno tras otro, sus enemigos caían, chisporroteando impacta a lo largo de sus cuerpos. No estaba seguro de si estaban vivos o muertos, pero no estaba seguro de querer saber. Y muy pronto, llegó el momento inevitable en el que, mientras Peter cerraba la distancia, se enfrentó a un soldado Kree de frente. El soldado, con su arma levantada y su intención clara, dejó a Peter sin otra opción. En una acción rápida y reflexiva, el sable de luz de Peter se balanceaba, dividiendo al soldado por la mitad, su cuerpo cayendo en dos pedazos, el olor de la carne cocida llenando el aire. El acto, necesario para la supervivencia, dejó un sabor agrio en la boca de Peter, una sensación de náuseas que se le metió por la garganta. Era la primera vez que terminaba con la vida de otro humanoide, plenamente consciente de su muerte y que él era la causa. El peso de sus acciones le presionó mucho, incluso mientras continuaba luchando. La comprensión de que esto ya no era una simple escaramuza, sino una lucha por sus vidas cristalizó dentro de él. Cada soldado que enfrentaba ahora no era solo un enemigo, sino una vida que tenía que extinguir para salvar a los suyos y a sus compañeros. Pero a pesar de la agitación dentro de él, siguió presionando, impulsado por la necesidad de proteger y sobrevivir. Cuando el último de los hombres de Ronan cayó, Peter se paró en medio del caos, su respiración pesada, el resplandor de su sable de luz proyectando sombras en su rostro embrujado. Peter miró inmóvil, las secuelas de la batalla se presentaron ante él con un detalle crudo e implacable. Sus ojos, muy abiertos y al darse cuenta de lo que había hecho, parpadeaban de un cuerpo caído al siguiente. De repente, Peter comenzó a escuchar la voz de Nebula, repitiéndose una y otra vez en su oído. Pedro. 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 Ella parecía haber estado llamándolo desde hace un tiempo. Peter se giró para mirar por encima de su hombro. Tenemos que seguir moviéndonos, instó, su voz una ancla constante en medio de la tormenta de sus emociones. Peter podía escuchar la preocupación entrelazada dentro de sus palabras, una preocupación no solo por su bienestar físico, sino también por su Salvador. Con un fuerte sentimiento, reconociendo la verdad en sus palabras, Peter reunió los restos de su determinación y se dirigió al barco, dejando docenas de cadáveres dispersos a su paso. Dentro de la nave, dispuso cuidadosamente una nebulosa, asegurando su seguridad por encima de todo. Espera aquí. Dice mientras se gira para escanear el hangar en busca de cualquier amenaza restante, su aterriza mirando en la feroz batalla que todavía hace estragos entre Windu y Ronan. El duelo fue una salvia de armas parpadeantes, con el sable de luz de Windu bailando contra el ominoso poder del arma universal de Ronan. En un movimiento arrepentido, Ronan aprovechó el poder de su martillo, desatando una explosión hacia Windu. Sin dudarlo, Windu respondió, con su mano enviando una ola de telequinesis de fuerza para hacer frente al ataque, neutralizando. Los dos combatientes se movieron con una precisión y ferocidad que hablaba de años de entrenamiento y resolución duracida en la batalla. El sable de luz de Windu bailaba en sus manos, mientras que Ronan empuñaba su martillo con una fuerza devastadora, su brillo iluminaba sus rasgos con una luz siniestra. Pero a medida que la batalla avanzaba, quedó claro que Ronan estaba ganando la ventaja.
Un vicioso movimiento de su martillo tomó a Windu con la guardia baja, la fuerza del golpe lo envió tambaleándose hacia atrás, con sangre vomitando de su boca. Peter observó, con el corazón latiendo fuerte, mientras Ronan presionaba su ventaja, sus ataques se verían más agresivos, más implacables. Nebula, quédate aquí, dijo Peter, con determinación en su voz mientras salía corriendo del barco. Espera. Las protestas de Nebula lo siguieron, con su voz aguda de preocupación, pero se tomó la decisión de Peter. No podía aguantar mientras su maestro luchaba solo. Cuando el extremo contundente del arma universal impactó el brazo de Windu con una grieta repugnante, enviándolo en el suelo, su sable de luz desplazando fuera de su alcance, Ronan se cierne sobre el maestro Jedi derrotado, victorioso. Una sonrisa sonó en los labios de Ronan, una oscura del final mientras levantaba su promesa para el golpe final. Este es el precio del desafío, se burló Ronan, su voz un eco escalofriante en la inmensidad del hangar. Windu levantó la vista, su determinación parpadeando como una llama en una tormenta mientras llamaba a la fuerza. La situación parecía terrible, un momento congelado en el tiempo. Sin embargo, el maestro Jedi extendió la mano, y su sable de luz se deslizó suavemente hacia su mano de espera. Ronan está a punto de entregar el ataque fatal, el aire cargado con la inminente amenaza de muerte. Pero antes de que Windu pudiera agarrar su sable, o el martillo de su enemigo pudiera descender por completo, de repente, una oleada de fuerza, poderosa e incontrolable, llenó el hangar. Era como si el aire se deformara en una ola de marea, una manifestación de energía telequinética pura que se estrelló contra Ronan con la furia de un tsunami. Atrapado desprevenido, Ronan fue lanzado a través del hangar, su cuerpo una mera muñeca de trapo en las garras de la fuerza invisible, hasta que se estrelló contra la pared lejana con un impacto que arrasó los huesos, perforando la pared de metal. Los ojos de Windu se abrieron de par en par, girando para ver a su padawan de pie a unos metros de él, con la mano extendida. ¿Todavía con nosotros, viejo? Peter bromeó, con una sonrisa jugando en sus labios. ¿Necesitas que te encuentres un bastón como el del maestro Yoda? La ceja de Windu se sacudió ligeramente cuando se levantó, con el sable de luz materializándose en sus garras. Muy gracioso, respondió con un toque de irritación, incluso cuando detectó la genuina preocupación detrás de la broma de su estudiante. ¡Arg! De la nada, el grito de enojo de Ronan resonó en el hangar. Momentos más tarde, salió de un agujero en la pared, su martillo palpitando de energía, los ojos ardiendo de odio mientras fijaba su mirada en Peter. Creo que está loco, comentó Peter, recibiendo una mirada exasperada de su amo que significaba claramente, ¿crees? C-31, Peter y Windu contra Ronan. Ronan, sus rasgos retorcidos de rabia, se adelantó de los restos, sus ojos se fijaron en Peter y Windu con una intensidad ardiente. Tenía aviones para ti, gritó, su voz resonando amenazantemente a través del hangar. Tú ibas a ser mi palanca contra la República, un medio para un fin. Pero tu insolencia ha sellado tu destino. Ahora, disfrutaré de destrozarte pieza por pieza goteando sangre. Su martillo, palpitando con una energía oscura, parecía tararear con anticipación de la violencia que estaba por venir. La ira de Ronan era un aura palpable, cargando la atmósfera con una tensión volátil. Peter, aparentemente inmutado por las amenazas de Ronan, ofreció una sonrisa descarada. Ese es el martillo bastante largo que tienes allí. No estarías compensando algo, ¿verdad? Porque leí en Holonet que los chicos con pequeños, bueno, ya sabes, necesitan juguetes grandes para compensar lo que les falta en otras áreas. Insinuó, haciendo gestos en su entrepierna. Junto a Peter, la expresión de Windu cambió a una de ligera exasperación mientras miraba a su padawan. Recuérdame que restrinja tu acceso a Holonet cuando regresemos al templo. ¿Qué? ¿Por qué? Peter se quedó como un niño, ignorando por completo a Ronan, lo que parecía enfurecerlo aún más. Porque no deberías estar aprendiendo información tan vulgar. Windu respondió, siguiendo el ejemplo de Peter, tratando a Ronan como si ni siquiera estuviera allí. Podría afectar a tu entrenamiento. Pero, ¿cómo se supone que voy a ver los vídeos de juegos anteriores del EQ en Twi'lek te hace? Com. Peter gimió, nombrando un sitio web muy real, que puede o no visitar de vez en cuando. La cara de Ronan se retorció de rabia, su paciencia rompiendo como una ramita quebrada. Basta de tu insolencia, gritó, su voz atronando en el aire. Tu burla juvenil y tu descartada falta de respeto terminan aquí. Con un ceño fruncido grabado profundamente en sus rasgos, Ronan se lanzó hacia adelante, sus movimientos alimentados por una mezcla de ira y el deseo de silenciarlos de una vez por todas. Apareciendo ante los dos Jedi, Ronan lanzó una ráfaga de golpes con su martillo. El aire a su alrededor vibraba con la fuerza de cada ataque. Trabajando juntos, Peter y Windu evitaron y bloquearon hábilmente,
manteniendo telequinéticamente cualquier explosión de conmoción cerebral antes de que pudieran alcanzarlas. Peter, aprovechando su entrenamiento y el vínculo que compartía con Windu, encontró un ritmo a medida que se movían en tándem. Se agachó bajo un golpe de barrido de Ronan, girando para entregar un corte de su sable de luz que rozó la armadura de Kree. «Ups, casi te llego allí», sonriendo Peter mientras esquivaba la represalia de Ronan, moviéndose justo un tiempo para ver a Windu enviándolo deslizándose hacia atrás con una explosión telecinética. «Uf». Ronan gruñe mientras encuentra el equilibrio, su sangre hirviendo. «Insignificantes». Ronan rugió de frustración, su asalto se intensificó, balanceando su martillo con tal fuerza que sacudió el aire con cada movimiento. Windu, reconociendo al patrón en los ataques de Ronan, esperó el momento adecuado, luego paró un golpe particularmente cruel con su sable de luz, redirigiendo la energía de vuelta hacia Ronan. El choque de energía produjo una explosión cegadora, similar a una explosión de flash, que aturdió momentáneamente a su oponente. Windu aprovechó la oportunidad, usando la fuerza para tirar de Ronan hacia él, creando una abertura. «Tu ira te ciega, Ronan. Te hace débil», comentó mientras balanceaba su espada, con el objetivo de cortar el brazo izquierdo del señor de la guerra Kree. Peter comentó, dando vueltas hacia la espalda de Ronan. «Sí, y también te hace bastante feo. Es posible que quieras trabajar en eso». Todavía parcialmente cegado, Ronan se las arregla para evadir por poco la hoja de Windu, la punta rozando su armadura mientras sus ojos se reajustan. «Tu arrogancia será tu caída», gruñó, recuperando el equilibrio. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse por completo, Peter apareció detrás de él, con una mirada feroz e implacable en su cara. Con un movimiento preciso, Peter balanceó su sable de luz, cortando el brazo izquierdo de Ronan como mantequilla. La repentina pérdida tomó a Ronan por sorpresa, sus ojos se abrieron en estado de shock mientras se tambaleaba hacia atrás, su brazo golpeando el suelo a su lado, su martillo todavía agarrado en su mano derecha restante. Ronan miró a los dos Jedi con una mezcla de incredulidad y odio hirviendo, su orgullo herido. «Tú», jadeó, luchando por mantener la compostura. «No tienes ni idea de las fuerzas que acabas de desatar. Los Kree no olvidará este insulto, ni yo tampoco». Peter, girando su sable de luz con un aire despreocupado, no pudo evitar retratar: «Bueno, será difícil para ti recordar mucho una vez que estés muerto». Y en cuanto al Kree, se encogió de hombros. «Ya son una nación en guerra, y estoy seguro de que una vez que volvamos a explicar cómo el despreciable Ronan el acusador nos atacó a un Jedi no provocativo y pacífico, la República también hará que esa guerra sea mucho más difícil». Ronan se aprieta los dientes, con una vena palpitando en el frente. «Mentiras. Tus palabras no son más que calumnias y mentiras, hechas para socavar mi honor». Y tenía razón. Después de todo, aunque no fue el más agradable en su reunión, Ronan no fue el agresor en esta situación. Peter fue el que arrojó la primera piedra, por así decirlo. «La verdad está escrita por los ganadores, y lamentablemente, no se ve demasiado bien para ti», respondió Peter, admitiendo claramente que mentiría. «Quiero decir, olvídate de ganar, no creo que salgas de aquí con vida». Windu, ligeramente perturbado por su perspectiva de la vida de Padawan, tampoco podía discutir con la lógica de la misma. Apretó su agarre sobre su espada, mirando a Peter, señalando que era hora de poner fin a esto. Con un asentido, rodearon a Ronan, quien, a pesar de su grave lesión, se preparó para otro asalto. Sus ojos se quemaban con un fuego que era aterrador y lamentable. «No seré derrotado por monjes amantes de la paz», escupió Ronan, agarrando su martillo con la mano restante, su brillo púrpura se ilumina en un segundo. Mientras Ronan se lanzaba hacia adelante, su arma levantada para un golpe devastador, Peter y Windu actuaron en perfecta armonía. Peter se lanzó por debajo de la guardia de Ronan, un desenfoque de movimiento, cortando las piernas del señor de la guerra y obligándolo a arrodillarse. Windu apuñaló su hoja en su hombro derecho. «Arr». Ronan gritó en agonía mientras su carne era penetrada y cocinada de adentro hacia afuera, dejando caer su martillo en el proceso. Y con un control preciso de la fuerza, Peter se tiró del arma universal antes de que pudiera tocar el suelo, atrapándola en su mano. «No me importa si lo hago», murmuró con asombro, admirando su nueva propiedad. Ronan, ahora de rodillas, miró a sus conquistadores, la realización de su inminente muerte amaneciendo en sus ojos. «Puedes matarme, pero mi causa, mi propósito vivirá. La galaxia será limpiada a través de la justicia rápida y justa de Kree», declaró, con su voz un susurro ronco. Peter intercambió una mirada con Windu, un acuerdo silencioso que pasaba entre ellos: no se le podía permitir vivir. Ya se han perdido demasiadas vidas debido a sus acciones maliciosas. Si lo perdonaran ahora, se agregarían muchos más a esa larga lista de nombres.
En pocas palabras, el universo sería un lugar mucho mejor sin Ronan el acusador. Con un movimiento rápido y limpio, levantaron sus sables antes de derribarlos para decapitar a Ronan, su cabeza cayó al suelo, sus últimas palabras todavía colgando en el aire. Segundos después, el cuerpo del señor de la guerra también cayó, su cabeza se detuvo a pocos pies de distancia, su cara congelada en una expresión de convicción fanática. A medida que el polvo se asentó, Peter y Windu se pararon sobre el cuerpo sin vida de Ronan, la intensidad del momento se desvanecía lentamente. Windu, su expresión estoica cambiando, dirigió su atención a su padawan, una mirada preocupada que florecía en su cara. Peter, comenzó Windu, con su voz igual pero en capas con una profundidad de preocupación, ¿estás bien? Sus ojos, más perspicaces que la mayoría, habían captado el ligero temblor en sus manos de padawan, un signo revelador de confusión interior. De repente, el comportamiento jovial y victorioso de Peter se tambaleó, una gravedad que era tan rara como alarmante. Yo, no lo sé, confesó, cerrando los ojos con Windu. Cuando luché contra esos soldados, era la primera vez que quitaba la vida. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Y lo que más me molesta es lo fácil que fue, y lo fácil que se volvió a hacerlo de nuevo. Odio que se sienta así, como si pudiera matar a otro pelotón de Kree sin pestañear un ojo. Nos atacaron, y no tuvimos otra opción, lo sé, pero... Su voz se desató, las palabras se le escaparon. Windu escuchó atentamente, entendiendo la gravedad de la admisión de Peter. La mayoría de los Padawans nunca se enfrentaron a la cruda realidad de matar, ya que la Orden Jedi ha estado en relativa paz durante millas de años, lo que hace que la experiencia de Peter sea una clara desviación de la norma. Lo que sientes es natural, Peter, dijo Windu, ofreciendo un asentimiento tranquilizador. El camino de un Jedi es mucho, con algunos senderos más difíciles de recorrer que otros. Pero es la forma en que pisamos estos caminos lo que nos definen. Antes de que Peter pudiera responder, una conmoción arrepentida rompió su reflexión solemne. Nebula, su habitual fachada estoica que da paso a una rara explosión de emoción, vino corriendo hacia ellos. En un gesto impulsivo de emoción y alivio, ella saltó sobre la espalda de Peter, abrazándolo con fuerza. «Lo hiciste. Estás vivo», exclamó, su voz una mezcla de felicidad e incredulidad. Ella había visto toda la pelea desde la seguridad de su barco, con el corazón en la garganta. Sin embargo, segundos después, al darse cuenta de su inusual muestra de afecto, Nebula se desvinculó rápidamente, dando un paso atrás con una mirada incómoda en su cara, haciendo todo lo posible para mirar a cualquier lugar que no sea a Peter. El arrepentido cambio en su comportamiento dejó a Peter y Owen momentáneamente confundidos. Ella parece mucho más feliz que la Nebula que conozco. Pensó Peter con una sonrisa, adivinando que Thanos, si siquiera existía en este universo, aún no había tenido tiempo suficiente para arruinarla por completo. Peter, a pesar de la montaña rusa emocional del día, no pudo evitar reírse de lo absurdo de la situación. «Sí, estoy vivo», respondió sonriendo Nebula. «Gracias por preocuparte por mí». Lo que sea, quien dijo que estaba preocupado. C-32, consecuencias. Con la batalla contra Ronan y sus soldados concluidas, Peter, Windu y Nebula no perdieron tiempo en su partida. Conocían demasiado bien los riesgos de quedarse, el resto de la flota que orbita el buque insignia de Ronan podría notar el silencio de su comandante, o un soldado callejero a bordo podría enviar una alerta. La urgencia los impulsó hacia adelante, sus pasos rápidos y con propósito. Pero cuando estaban a punto de irse, dejando atrás lo que quedaba de Ronan, Peter echó un vistazo a un contorno en el bolsillo de los cadáveres sin cabeza. Caminando para echar un vistazo, encontró un pequeño bloque de datos de mano, que parecía estar protegido con contraseña. Volviéndose hacia Windu, Peter sostuvo el dispositivo y preguntó, «Oye, ¿deberíamos llevar esto con nosotros?» Su maestro afirmó, «Claro, el Senado podría tener un uso para ello». Mientras abordaban su barco, Peter no pudo evitar echar un vistazo al acorazado que se avecinaba. «Podríamos hacer pedazos el buque insignia mientras volamos», pensó en voz alta. «Nos ayudaría a darnos una cortina de humo mientras escapamos». Después de todo, no estaban seguros de cómo reaccionaría el resto de la flota a su salida sin previo aviso. Nebula parecía estar a bordo, pero Windu, sin embargo, sacudió la cabeza. «Eso sería una masacre sin sentido», Peter, dijo, con su voz firme pero no poco amable. «Recuerda, incluso entre los soldados y el personal de Ronan, haber podido al menos un alma inocente. No es la forma Jedi de matar indiscriminadamente». Nebula puso los ojos en blanco mientras escuchaba esto, claramente en desacuerdo, aunque no lo expresó. Los hombros de Peter se desplomaron ligeramente y se le dio cuenta. «Sí, tienes razón», admitió, la emoción de la batalla se desvaneció para dejar espacio para la reflexión. «Supongo que me dejé llevar un poco».
Y afortunadamente, cuando su barco se escapó silenciosamente del hangar, la vasta extensión de espacio que apareció ante ellos, ni un solo barco Kree abrió fuego, lo que les permitió volar sin ningún problema. El zumbido de la nave Jedi llenó el vacío silencioso mientras corría a través de los vibrantes túneles del hiperespacio, regresando a Coruscant. En el interior, la atmósfera era densa con una tensión tácita, los restos de los eventos del día pesaban mucho sobre sus ocupantes. Peter se sentó solo junto a la ventana, con la mirada perdida en los remolinos hipnóticos del hiperespacio. Su Walkman estaba en su regazo, sus auriculares se aferraban a sus oídos, la melodía ahogaba el mundo que lo rodeaba, pero su mente estaba lejos de la música. Torretas de policía reproducen Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses. Torretas de policía. Junto a Peter se apoyó el arma universal, un trofeo de su batalla contra Ronan el acusador. Hoy, había cruzado una línea que sabía que tendría que dar un paso tarde o temprano, quitándose vidas en el calor de la batalla. Las caras de las personas que mataron, aunque estaban tratando de matarlo primero, parpadearon en su mente como apariciones fantasmales. Sin embargo, la culpa seguía siendo una extraña para él. ¿Fue la justificación de la autodefensa la que adormeció su conciencia, o estaba perdiendo una parte de sí mismo, insensible por la dura realidad de todo? Peter no lo sabía. Al otro lado de la habitación, el maestro Windu se sentó en meditación silenciosa, repitiendo los momentos finales con Ronan, cuestionando la moralidad de sus acciones. El código Jedi fue su luz guía, pero puede que lo haya roto hoy. ¿Habían actuado en verdadera defensa cuando mataron a Ronan, o se habían convertido en verdugos en nombre del bien común? La respuesta fue clara. Podrían haber capturado a Ronan, ya que ya estaba desarmado y derrotado, pero en su lugar, decidieron matarlo, para salvar a la galaxia de cualquier futura masacre o genocidio impulsado por el Sealot más radical del Imperio Kree. El conflicto entre sus creencias y las duras realidades de su situación anterior le roí, una tormenta que se preparaba en la calma de su meditación. Atrapada entre estos dos individuos introspectivos, Nebula se encontró sentada en una mesa en el centro de la habitación, su mirada cambiando entre Peter y Windu, sintiéndose fuera de lugar. No podía deshacerse del sentimiento de responsabilidad por el derramamiento de sangre del día. Después de todo, si no fuera por ella, Peter podría haber evitado por completa la confrontación con Ronan. Se había sumergido en el corazón del peligro para salvarla, y el costo de esa decisión estaba por delante de ella ahora. El deseo de romper el silencio fue abrumador, sin embargo, ella dudó, sin estar segura de si sus palabras podrían arreglar algo. Muy pronto, la atmósfera opresiva comenzó a cambiar cuando Peter, aparentemente llegando a una aceptación de los sombríos acontecimientos del día, se sacó de la profundidad de sus pensamientos. Una renuncia pragmática se afianzó, reconociendo los peligros de la galaxia y la probabilidad de enfrentarse a tales situaciones una vez más. Así es como funciona este universo, en silencio, la aceptación de esta realidad despejando la niebla de su mente. Escondiendo a su Walkman, su mirada aterrizó en Nebula, sus rasgos grabados de incomodidad. Moviéndose hacia ella, se sentó al otro lado de la mesa, provocando una disculpa inesperada de ella. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Peter, genuinamente desconcertado. Nebula dudó, luego compartió sus pensamientos anteriores, su voz teñida de culpa y tristeza. Peter, a su manera característica, se encogió de hombros ante la gravedad de sus palabras. Ronan necesitaba morir de todos modos, aseguró, con un tono ligero pero sincero. La verdad es que si pudiera volver, lo volvería a hacer. Incluyendo salvarte, así que no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? La calidez de las palabras de Peter tocó a Nebula, un raro gesto de bondad que se sintió alienígena pero reconfortante. Curioso, Peter continuó con sus preguntas. Oye, ¿estás bien? Quiero decir, ¿cómo terminaste en este lío de todos los modos? La mirada de Nebula cambió, un parpadeo de dolor en sus ojos antes de que ella respondiera, estaba, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Volando por el espacio cuando la flota de Ronan decidió que yo era su próximo objetivo. Peter ascendió, sin saber si estaba diciendo la verdad o no, pero finalmente optó por no hacer talas. Después de un momento, se aventuró con otra pregunta, pisando con cautela. ¿Tienes familia? ¿Podemos contactar con alguien por ti? Su reacción fue inmediata y reveladora, se endureció, la mención de la familia evocaba sombras en sus ojos. Por un breve momento, pareció retirarse dentro de sí misma, una fortaleza de soledad contra recuerdos dolorosos. Hasta que finalmente, ella habló, su voz apenas por encima de un susurro. No, no hay nadie. Peter captó la corriente subyacente del dolor en sus palabras y decidió no profundizar. Vale, lo entiendo. Todos tenemos cosas de las que preferimos dejar atrás o no hablar. Su tono era comprensivo, ofreciéndole una promesa silenciosa de no volver a tocar el tema.
Entonces, ¿qué harás ahora? Peter finalmente preguntó, preocupado por otar su voz. No lo sé, admitió Nebula, la incertidumbre de su futuro es un espectro inminente. Peter, empático con su difícil situación, lamentó su incapacidad para ofrecer más ayuda, ya que solo es un Jedi Padawan sin un solo centavo a su nombre. Ni siquiera podría alojarla si quisiera, ya que los Jedi tendrían que aceptar llevarla. Sin embargo, mientras era testigo del ceño de la contemplación en la cara de Nebula, hizo un voto silencioso de buscar la ayuda del maestro Yoda, con la esperanza de que los Jedi pudieran ayudar a Nebula de alguna forma. Coruscant. A medida que su barco descendía a la atmósfera, se dirigía hacia el templo Jedi, Peter no pudo evitar sentirse a gusto. No se había dado cuenta hasta ahora, pero poco a poco comenzó a considerar el templo y el propio Coruscant como su hogar. Aterrizaron sin problemas en el área designada, el zumbido de los motores se apagó con un suave ronroneo. A medida que la rampa descendía, fueron recibidos inmediatamente por el canciller supremo Finis Valorum y el venerable gran maestro Jedi Yoda. Nebula, una extraña a una compañía tan digna, la siguió de cerca, sus ojos escaneando su entorno con una curiosidad cautelosa. Peter reconoció al canciller Valorum, el mismo que Palpatine habría depuesto para tomar el control de la República, lo que le hizo preguntarse qué estaba haciendo en este momento. Espero que el Consejo haya hecho un buen uso de mi advertencia. Pensó antes de volver a centrarse rápidamente en el presente. Fueron conducidos al templo Jedi, serpenteando a través de sus grandes pasillos hasta llegar a la sala del Consejo. A Nebula, al no ser un Jedi ni una funcionaria del gobierno, se le pidió que esperara afuera, una solicitud a la que cumplió en silencio, aunque con un notable borde de incomodidad. Dentro de la sala del consejo, el ambiente era solemne. Valorum, Yoda y el resto del consejo escucharon atentamente mientras Windu comenzaba la sesión informativa, entregando el bloque de datos de Ronan mientras hablaba. Detallaron todo, desde su reunión inicial con Nova Prime y todo lo que aprendieron sobre la guerra, hasta la reunión inútil con Ronan el acusador y su posterior muerte. Peter sintió todos los ojos puestos en él mientras admitía su parte en la desviación bastante violenta de la misión. Sabía que Windu no lo cubriría, ni esperaba que lo hiciera, por lo que la única opción era ser sincero. Como era de esperar, las expresiones de algunos miembros del consejo se oscurecieron al escuchar la explicación de Peter. Sintiendo su juicio, Peter no pudo permanecer en silencio. ¿Puedo hablar libremente?, preguntó, su voz con un peso de sinceridad. Yoda ascendió. Hablar, puedes. Peter se puso de pie, su mirada barriendo a los miembros del consejo. Sé que algunos de ustedes están decepcionados de mí, y estoy preparado para aceptar cualquier castigo. Pero salvar a Nebula era lo correcto. Si eso significa que puse en peligro una misión, que ya estaba condenada a fracasar desde el principio, entonces que así sea. Creo en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si eso no es de lo que se trata de ser un verdadero Jedi, entonces tal vez sea la visión del Consejo la que necesita una reevaluación, no mis acciones. La habitación quedó en silencio, sus palabras colgando pesadas en el aire. Los ojos de Yoda brillaron con un toque de diversión. O tal vez fue respeto. El resto del consejo intercambió miradas, su desaprobación anterior ahora se mezclaba con la contemplación. El canciller Valorum se inclinaba con la cabeza mientras Peter concluía su sincero discurso. Mientras caminamos en tiempos de incertidumbre, comenzó Valorum, dirigiéndose al consejo, no seamos tan rápidos en juzgar a aquellos que actúan con valor y convicción. La muerte de Ronan el acusador, aunque lamentable, abre un camino hacia la amistad con el Imperio Nova, una amistad por la que ya estaba trabajando, en realidad. Sus palabras alborotaron la habitación. Algunos Jedi, impregnados de la tradición y los absolutos morales del código Jedi, levantaron sus voces en disidencia. Pero esto no cambia nada. De cualquier manera, las reglas se han roto, desafió un miembro del consejo, provocando un ferviente intercambio de perspectivas. Mientras se desarrollaba el debate, Peter observó, su destino dependiendo de un hilo. Los minutos se extendieron en lo que parecía una eternidad hasta que se llegó a un consenso. Yoda, después de haber escuchado atentamente a todos los lados, finalmente habló. Enseñar a los clanes de los osos la clase de duelo durante un mes, lo harás, decretó, con un brillo en sus ojos. Severo, este castigo no lo es. Sin embargo, reflexiona sobre tus acciones, debes. El alivio se avanzó sobre Peter, con una sonrisa arrastrándose sobre su cara. Pero antes de que pudiera irse, se dio la vuelta, una última petición ardiendo dentro de él. Maestro Yoda, ¿hay algo más? Nebula, no tiene familia, no tiene a dónde ir. ¿Puede el Jedi un lugar para quedarse, al menos hasta que se dé cuenta de las cosas? La habitación estaba tensa, lista para reprender, pero Yoda levantó la mano, silenciando cualquier oposición.
Quédate en el templo, ella puede. Un lugar de aprendizaje y curación, el templo Jedi lo es. La gratitud llenó la voz de Peter mientras le daba las gracias a Yoda. Al salir de la sala del consejo, encontró una nébula, su postura tensa desde el entorno desconocido. Tengo buenas noticias, dijo, con una sonrisa amplia y genuina. Te invitamos a quedarte en el templo por un tiempo. Averigua las cosas y descansa un poco. Estás a salvo aquí. Los ojos de Nébula se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y alivio lavándose sobre ella, ya que pensó que podría tener que dormir en las calles esta noche. De repente, una débil sonrisa tocó sus labios, una señal de que, tal vez, sus fortunas estaban a punto de cambiar. Mientras Peter ayudaba a Nébula a establecerse en sus nuevos cuartos dentro del templo Jedi, las intensas discusiones dentro de la cámara del consejo finalmente habían comenzado a disminuir. El Consejo Jedi, después de mucho debate, todavía estaba desgarrado por la rectitud de sus acciones y las de Windu durante su reciente misión. Como siempre, el Consejo permaneció dividido, algunos creían que habían hecho algo bueno, mientras que otros creían que el Código Jedi, así como la directiva de su misión, habían sido rotos. Con un fuerte suspiro, Yoda llamó a la reunión hasta su fin. Los miembros, uno por uno, salieron de la sala, dejando atrás un silencio que se sentía casi opresivo. Windu, sin embargo, se detuvo, su mirada siguiendo a Yoda. A medida que la habitación se vaciaba, su voz cortó el silencio, «¿Maestro Yoda?». Yoda hizo una pausa, girando hacia Windu. La gravedad de la expresión de Windu no se le escapó. ¿Estás molesto? Habla, deberías. Windu dio un paso adelante, su postura rígida, el reflejo de un hombre cargado de miedos tácitos. Se trata de nuestro Padawan, comenzó, su tono cargado de una profunda sensación de preocupación. Dudé en llevar este asunto al consejo, sin querer provocar disturbios sin necesidad. El aire entre ellos se espesó con el presentimiento, mientras Windu continuó, el comportamiento de Piero durante, y especialmente después de nuestra misión, ha despertado algunas alarmas en mí. C-33, la Orden Negra. Los pasillos del templo Jedi resonaron con los restos de las acaloradas discusiones del día, sin embargo, dentro de las salas del consejo, se desarrolló un intercambio más solemne entre dos de sus miembros más venerados. La expresión de Yoda seguía siendo ilegible, sin embargo, sus ojos se estrecharon ligeramente, con un destello de preocupación que pasaba a través de ellos. ¿Preocupados? ¿Deberíamos estarlo? De hecho, comenzó Mace Windu, las acciones de Piero durante nuestra reciente misión me han dado una pausa. La habitación parecía cerrarse mientras relataba los acontecimientos, con el peso de sus palabras colgando fuertemente entre ellos. Su imprudencia, su incapacidad para prestar atención a mi guía, su inquietante entusiasmo por el combate, sin mencionar el hecho de que parece estar buscando su planeta natal, todo es muy preocupante, especialmente su condición después de que nuestra misión hubiera terminado. Después de la misión, ¿cómo le fue? Preguntó Yoda. Windu sospechó. Las secuelas le golpearon con fuerza. No porque se arrepintiera de la lucha, por el contrario, su emoción fue palpable, lo cual es alarmante en sí mismo. Pero me doy cuenta de la gravedad de sus acciones, quitarle vidas por primera vez, y no solo una, sino muchas, y su papel en la muerte de Ronan. Creo que ha dejado una marca. La gravedad de la revelación colgaba en el aire, una sombra proyectando sobre los sabios rasgos de Yoda. Preocupante, esto es. Al principio del camino de un Jedi, tales experiencias pueden afectar profundamente su trayectoria. Windu ascendió, reconociendo la gravedad de la situación. Elegí retener estas observaciones del consejo. Temía que solo sembrara la discordia entre ellos y Peter. Si él es realmente el elegido, tener el consejo en su contra no serviría de nada. Nos corresponde a nosotros, como sus mentores, guiarlo a través de esto y volver al camino de la luz. El silencio que siguió fue revelador, ambos maestros perdieron sus pensamientos sobre el delicado equilibrio de nutrir su Padawan compartido. ¿Crees que hacia el lado oscuro podrías dirigirse? La voz de Yoda era suave, pero cortó la tensión con la precisión de un sable de luz. Todavía no, admitió Windu, la incertidumbre del futuro es una carga pesada. Pero las semillas están ahí, y si no tenemos cuidado, podrían crecer. Debemos estar atentos, guiándolo con una sutileza que no lo aleja, sino que lo dirige suavemente hacia atrás. Yoda ascendió, con los ojos cerrados como para mirar a la inmensidad de la propia fuerza. Una línea fina, es, que caminamos. Asegúrate de que debemos, Peter no se desvíe más. Guiarlo con sabiduría y compasión, lo haremos. Y en esa nota, su conversación llegó a su fin con el entendimiento de que el camino por delante requeriría paciencia, sabiduría y, tal vez lo más importante, fe en la fuerza. Cuando Windu salió de la sala del consejo, dejando atrás a un Yoda pensativo y considerado,
el peso de su responsabilidad compartida estaba a la vanguardia de sus mentes. El futuro era incierto, pero harían todo lo posible para dirigirlo en una dirección positiva, asegurándose de que Peter no cayera por un camino de oscuridad. No mucho después de que concluyera la charla de Windu y Yoda, Peter se despidió de Nebula por la noche, dejándola en uno de los muchos cuartos de invitados en el templo Jedi, y navegó por los pasillos vacíos, de camino a una cierta sala de meditación aislada. Asegurándose de que nadie lo siguiera, activó el mecanismo secreto en la habitación, descendiendo al sótano oculto de abajo. Mientras entraba en la enorme cámara abierta, la figura espectral de Darth Revan esperaba en la parte superior del purificado santuario Sith. El santuario crepitó con poder mientras Peter subía a la cima, saludando a su maestro. «Oye, estoy de vuelta», anunció Peter, con una sonrisa de broma enmascarando su cara, sosteniendo su nuevo martillo. ¿Con mi nuevo juguete? Tuve que matar a unas cuantas docenas de chicos para conseguirlo. Darth Revan, ignorando el arma por completo, leyó a través de la fachada sonriente de Peter. ¿Esto debe considerarse desafortunado?, preguntó, claramente sin molestarse por el asesinato. Dime, ¿qué pesa tu mente, mi tonto aprendiz? No es necesariamente algo malo. Peter relató los acontecimientos de su misión, su voz firme pero atada con un trasfondo de conflicto. Habló de la batalla, las vidas que había tomado y las emociones turbulentas que siguió, así como de su posterior aceptación de todo. Mientras Revan escuchaba, su rostro fantasmal seguía siendo impasivo. Sin embargo, cuando Peter terminó, se midió la respuesta de Revan, su tono imbuido del peso de los siglos. Matar es una faceta ineludible de la existencia, Peter, especialmente para los Sith. La voz de Revan resonó en toda la cámara. Ya sea en tiempos de paz o conflicto, ya sea como Jedi, un Sith o simplemente alguien que defiende lo que les es querido, uno debe estar listo para quitar vidas. No es el acto en sí lo que te moldea, sino la intención que lo impulsa. Acéptalo como un acto necesario y sigue adelante. Peter escuchó atentamente, las palabras tocando una cuerda dentro de él. Sí, esa es la conclusión a la que también llegué. En un momento de reflexión, Revan luego dio, además, recuerda que esos tontos buscaron tu muerte primero, lo que selló su destino desde el principio. Deberían considerarse afortunados de que no fuera yo, u otro Sith, porque si lo hubiera sido, su fin no habría llegado tan suavemente. Créeme, la rápida desaparición que les concediste fue un acto de misericordia porque incluso para nosotros, los Sith, la justicia servida en defensa de tu propia vida no es nada si no es justa. La perspectiva de Revan era muy diferente a la de sus mentores Jedi, pero llevaba una verdad innegable. La galaxia no era en blanco y negro, y tampoco lo eran las decisiones que tendría que tomar. Cuanto más lo pensaba, más Peter estaba cada vez más de acuerdo con ese sentimiento, menos lo poco sobre la tortura, por supuesto. Tu viaje requiere equilibrio, Peter. Has elegido seguir tu propio camino, aprendiendo de los Jedi y los Sith para moldear tu propia identidad, y lo respeto. Sin embargo, eso también significa que tendrás que encontrar tu propio camino en situaciones como estas. Puedo darte todo el asesoramiento del mundo, pero depende de ti interpretarlo como quieras. Acepta las complejidades de tu naturaleza y deja que ninguno de los lados de la fuerza domine. La lección fue clara, ya a medida que la forma de Revan se desvanecía, dejando a Peter solo en silencio para contemplar su consejo, un último sentido de determinación se estableció sobre él. Ahora entendía que su propio camino era forjar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Oh, y tomaré esto para estudiar. Revan apareció de nuevo, arrebatando el arma universal del alcance de Peter antes de desaparecer de nuevo, el martillo desapareciendo con él. Peter suspiró, aunque una parte de él esperaba esto. Después de todo, su maestro hizo lo mismo cuando recibió su sable de luz por primera vez. A medida que regresaba a la superficie, el templo a su alrededor parecía diferente, como si reconociera la carga y el poder del equilibrio que se esforzó por mantener. Y en la tranquilidad de la noche, mientras estaba acostado en la cama, con sus auriculares tocando una de las canciones favoritas de su madre, Peter sintió que el peso de su misión anterior se levantaba lentamente, su persistente incertidumbre se desvanecía por completo. Torretas de policía juega Goodbye Stranger de Supertramp. Torretas de policía. Había pasado una semana desde la muerte de Ronan el Acusador, y la galaxia se encontró en la cúspide de un paradigma cambiante. La República Galáctica, tradicionalmente neutral y sin un ejército permanente, había lanzado su suerte con el Imperio Nova. Aunque el Senado no envió tropas, sus políticas lo prohibían estrictamente, la asistencia que proporcionó en forma de cosas como armas y barcos a costos reducidos, y la inteligencia estratégica marcó un cambio significativo en la marea contra el agresivo Imperio Kree. Peter, de vuelta en el Templo Jedi, se encontró leyendo en su bloque de datos, hojeando la serie más reciente de guerras de información entre la República y el Imperio Kree.
El bloque de datos que él y el maestro Windu habían tomado de Ronan era ahora un arma en el arsenal de la República. Descifrados por las mejores cortadoras, sus registros revelaron los extensos crímenes de guerra cometidos por Ronan, dejando al descubierto las brutalidades del Imperio Kree para que toda la galaxia las viera en la Holonet. La imagen de los Kree se empañó, su alto nivel moral se erosionó por las revelaciones de su propia crueldad. Pero los Kree no eran un pueblo que aceptara cuentos desprecios acostados. En represalia, lanzaron su propia salvación en esta guerra de información. Las imágenes de la nave de Ronan surgieron, que representan las acciones de Peter y Windu bajo la luz más desfavorable. La narrativa de los Kree pintó a los Jedi como agresores que atacaron sin provocación, ejecutaron a Ronan y a sus hombres a sangre fría, y profanaron a los muertos saqueando el arma universal y el bloque de datos, exigiendo que fueran devueltos de inmediato. Pero las demandas para su regreso sonaban vacías, estos eran botines de guerra, y los Kree, ahora declarados enemigos de la República, no tenían ningún derecho sobre ellos a los ojos de la República o de sus aliados. Peter, descansando en sus cuartos, no pudo evitar sonreír ante lo absurdo de la situación. No devolverlo, eso es seguro, murmuró para sí mismo, mirando el arma universal apoyada contra su pared. Mi precioso. Pensó, en broma. El Consejo Jedi, por su parte, guardó silencio sobre el asunto. Las aguas turbias de la guerra no eran su arena habitual. Sin embargo, la participación de dos de los suyos había provocado cierto debate. Las discusiones susurradas llenaron los pasillos del templo, una mezcla de preocupación, desaprobación y, en algunos casos, tranquila admiración por las atrevidas acciones de Peter y su maestro. En esta guerra de información, Peter se encontró en el ojo de la tormenta, aunque no parecía molestarle mucho. Seguiré haciendo lo mío. ¿Qué dicen lo que quieran? En los confines lejanos del espacio salvaje, donde las propias estrellas parecían estar envueltas en la oscuridad, Thanos, el titán loco, se sentó en su trono. A su alrededor se arrodillaban sus hijos, Aban y Mo, su voz tan sedosa como engañosa, Call Obsidian, una montaña de músculos y malicia, Próxima Midnight, rápida y letal con su lanza, Corvus Glaive, su figura alta e imponente. Y por último, la más joven, Gamora, su marco es pequeño y maltratado debido a la brutal tutela que se ha visto obligada a soportar desde que perdió a su compañero de combate habitual. Una pantalla holográfica sobre ellos parpadeó, reproduciendo el video lanzado por el Imperio Kree, el rostro de Nebula, la hija fugitiva de Thanos, entrando en el foco. Gamora, sus rasgos torcidos con el ceño fruncido, dio testimonio de la hermana que no había visto en más de una semana, la hermana que, a sus ojos, había cometido el pecado insondable de huir del dominio de su padre, un pecado que también había contemplado cometer, pero nunca tuvo el coraje. Thanos, su mirada fija en el holograma, observó con una expresión ilegible mientras los dos misteriosos Jedi ejecutaban a Ronan el acusador. Su interés no se despertó por el acto en sí, sino por la visión inconfundible de Nebula corriendo y abrazando a uno de los Jedi con lo que solo se podía describir como alivio y alegría. El holograma desapareció, y Abanimo se adelantó, su voz un susurro que llenó la habitación. Señor mío, ¿recuperamos a nuestro hermano? Thanos se sentó en silencio, contemplando la solicitud antes de responder finalmente. Sí, envía a Corvus y Próxima. Antes de que pudiera irse, Gamora habló, su voz apenas por encima de un susurro. Padre, ¿puedo? ¿Puedo ir con ellos? Fue culpa mía que Nebula se fuera. Deseo traerla de vuelta yo mismo. Thanos levantó una frente, su mirada se movió hacia Gamora, notando los moretones y heridas que estropearon su tez, que de otro modo sería verde. Con Nebula desaparecida, Gamora se había enfrentado a Próxima, una batalla que estaba destinada a perder desde el principio. Próxima y Corvus intercambiaron miradas, su desdén por la idea clara. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en Thanos, esperando su decreto. Después de un momento que se expandió como una eternidad, Thanos se movió con la cabeza. Sí, Gamora. Puedes acompañarlos. Tal vez, al hacerlo, Nebula regresa con menos resistencia. Próxima y Corvus aceptaron regañadientes la decisión, aunque sus expresiones hablaban mucho de sus dudas. Mientras se preparaban para partir, la voz de Thanos se hizo eco en toda la cámara, un mandamiento que no dejó lugar para el fracaso. Tráela de vuelta. Y si se resiste, recuérdale su lugar en este universo. C-34, Agendas ocultas. Los días en el templo Jedi fluían con el suave ritmo de la disciplina y el aprendizaje, pero para Peter Quill, tenían una energía inquieta. Los susurros en los pasillos eran fáciles de ignorar, pero lo que no era es el cambio de comportamiento de sus maestros Jedi, Yoda y Mace Windu. Sus consejos y atenciones adicionales, destinados a ser una guía, comenzaron a sentirse más como una molestia, un hecho que Peter no pudo evitar notar. Deben estar preocupados por mí después de la última misión, concluyó,
tanto molesto como conmovido por sus preocupaciones. Durante una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Peter meditó con docenas de rocas y rocas levitando a su alrededor. Su enfoque comenzó a vacilar, no por el esfuerzo físico, sino por el aluvión de sabiduría que Yoda ofrecía. En la quietud, la fuerza se siente más. Calma tu mente, debes, instruyó Yoda para lo que parecía ser la 100ª vez en esa hora. Peter, empapado de sudor y agotamiento, apenas suprimió un rollo de ojos. Si bien respetaba y apreciaba la preocupación de su maestro, el mimo constante empezaba a afectarlo. Fue en este momento cuando Nebula entró, su curiosidad por el templo la llevó a la sala de entrenamiento. No quise interrumpir, dijo, viendo la expresión drenada de Peter, la postura atenta de Yoda a su lado y la maravillosa vista de las rocas y rocas flotantes. No te preocupes. Hemos terminado, dijo Yoda, girándose hacia ella con un suave asentido. ¿Cómo encontrar el templo?, preguntó, con su voz con una calidez que desmentía la profundidad de su escrutinio. Es pacífico, respondió Nebula, con su voz más suave de lo habitual, un marcado contraste con el exterior espinoso que normalmente presentaba. Mucho más tranquilo de lo que estoy acostumbrado. Yoda sonríe, enmascarando la lástima y la tristeza que sentía por la chica que él tenía. Sus mejoras cibernéticas y su comportamiento vigilado hablaban mucho más de lo que cualquier palabra podría. Ha vivido una vida dura, ella ha. Peter se limpió el sudor de la frente mientras bajaba cuidadosamente todo al suelo, observando cómo Yoda intercambiaba algunas palabras más con Nebula antes de partir, saliendo para ocuparse de algunos asuntos del consejo. Entonces, ¿cómo va la exploración? Peter se acercó y preguntó. Aquí es diferente, calmante, admitió Nebula, con sus ojos escaneando la sala de entrenamiento, viéndola por primera vez. ¿Y tú? Todo esto, dijo al equipo de entrenamiento, ¿cansa? Peter se rió, no tienes ni idea. Pero no son solo las cosas físicas, es la tutoría, dijo, citando la última palabra, eso ha sido un poco demasiado últimamente. Nebula ascendiendo, entendiendo la tensión tácita detrás de sus palabras. Cuando comenzó a caminar de regreso a la zona residencial, ella dudó antes de preguntar, Peter, ¿qué crees que debería hacer a continuación? ¿Crees que me dejarán quedarme aquí? Peter respondió su pregunta cuidadosamente. Bueno, si dependiera de mí, diría que deberías quedarte todo el tiempo que quieras. Pero los Jedi son gente amable, así que no te tirarán a la calle, pero no estoy seguro de que te dejen pasar el rato sin un propósito. La cara de Nebula cayó ligeramente, ¿y qué? ¿Terminaré en algún orfanato? ¿Tal vez? No lo sé, Peter se encogió de hombros, una idea que me viene a la mente. Pero oye, si estás interesado, ¿por qué no pides algo de entrenamiento? Quiero decir, convertirte en un Jedi podría ser una oportunidad muy lejana, especialmente con tu edad y todo eso, pero si estás trabajando duro, dudo que les resulte tan fácil alejarte. Nebula reflexionaba sobre sus palabras, un parpadeo de esperanza encendiendo en sus ojos. Sí, no pueden enviarme a algún orfanato si soy un Jedi, ¿verdad? Peter se plantó con la cabeza con dudas. Sí, simplemente no te hagas ilusiones, ¿de acuerdo? Tenía 9 años cuando me uní a los Jedi, y todavía me lo pasaban mal. Pero no hay nada de malo en intentarlo, ¿verdad? Si hablas en serio sobre esto, entonces el gran maestro Yoda es con el que hablar es el más comprensivo de todos. Cuando llegaron a los cuartos de Peter, la conversación llegó a una pausa natural. Gracias, Peter. Hablaré con Yoda, dijo Nebula, su habitual exterior duro suavizado por la posibilidad de un futuro que no había considerado antes. Peter irritante, en cualquier momento, Nebula. Solo recuerda, no te hagas demasiadas ilusiones. Advirtió, los Jedi son bastante estrictos, y ni siquiera estamos seguros de si puedes usar la fuerza todavía. Con un asentir con la sensación decidida, pero cauteloso, Nebula se fue, dejando a Peter solo con sus pensamientos. Solo espero haberle dado el consejo correcto. Suspensó, dirigiéndose a su habitación para una ducha muy necesitada. Mientras Peter estaba lidiando con las consecuencias de su primera misión, y Nebula puso su mirada en la posibilidad de convertirse en un Jedi, un siniestro complot se desarrolló lejos de la República. En el corazón del mundo natal de Kree, Ala, Darth Sidious, el sombrío titiritero, teje su último plan. Sidious estaba de pie junto a la ventana de su opulenta mansión, con vistas al extenso paisaje urbano de Ala. El mundo Kree era una mezcla de tradiciones antiguas y tecnología de vanguardia, un escondite perfecto para alguien como él. Después de que sus aviones en la República Galáctica se desmoronaran, buscó un nuevo comienzo junto con una nueva identidad. Y Ala, con su lucha interna y malestar político, proporcionó el terreno fértil que necesitaba. Aunque solo han pasado unos pocos meses, Sidious ya ha comenzado a sentar las bases, llegando al poder de forma lenta pero segura.
En su primera semana en Ala, fue capaz de encontrar un punto de apoyo perfecto en la política de CRE, la Casa de Fillero, una nueva y creciente facción política compuesta por comerciantes ricos y poderosos de todo el imperio CRE. Su elección de unirse a la Casa de Fillero nació por conveniencia y ambición compartida. La oposición de la facción a la inteligencia suprema, el gobernante artificial del imperio CRE, se alineó con los planos de Sidious. La regla fría y lógica de la IA había sido durante mucho tiempo una espina en el costado de muchos CRE, y Sidious tenía la intención de usar eso en su beneficio. Dando la espalda desde la ventana, Sidious caminó por el pasillo y entró en una habitación con poca luz, donde notables miembros de la Casa de Fillero se reunieron alrededor de un gran mapa holográfico del imperio CRE. La habitación zumba de susurros de golpe y rebelión. Amigos, comenzó Sidious, con su voz cortando los murmullos, la galaxia está cambiando. La alianza de la República con el Imperio Nova y su difusión de las atrocidades de Ronan solo han alimentado el deseo de cambio de nuestro pueblo. Como un camaleón, adoptó a los CRE como su propia gente como si simplemente se estuviera cambiando de ropa. El reinado de la inteligencia suprema está declinando hasta el final. Es hora de que el CRE sea dirigido por seres vivos una vez más. Los murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Los miembros de la Casa de Fillero eran ambiciosos, por decirlo menos. Corruptos por el poder, la riqueza y la codicia, vieron el caos de la guerra como una oportunidad para tomar el control. Y con la guía de Sidious, su camino hacia el poder parecía casi seguro. Pero no olvidemos, continuó Sidious, la población está detrás de nosotros porque anhelan la paz. Debemos ser los preservadores de esa paz, al menos a sus ojos. Una vez que controlamos el imperio, comienza el verdadero trabajo. Los miembros asintieron con la cabeza, sus mentes corriendo con pensamientos de poder y dominio. Sidious, sin embargo, tenía aviones dentro de los aviones. La Casa de Fillero no fue más que un medio para un fin, un trampolín hacia su objetivo final de remodelar el imperio CRE en un nuevo imperio Sith. En cuanto a la inteligencia suprema, pensó Sidious, no es más que una reliquia del pasado. Una herramienta que ha sobrevivido a su utilidad. Ofreceremos al pueblo CRE la libertad de su gobierno. Y en su lugar, nos tendrán como su cuerpo gobernante, la Casa de Fillero. La habitación estalló en aplausos, los miembros incitados por las palabras de Sidious, como dulces susurros empoderados por el propio lado oscuro. Se veían a sí mismos como libertadores, pero en realidad, eran simplemente tiranos consumidos por su propia sede de poder. Sidious sonriendo, su mirada regresando al mapa holográfico. Las piezas se moverán de acuerdo con su diseño. Los CRE, cansados de la guerra sin fin, estaban maduros para la manipulación. Y con la Casa de Fillero bajo su influencia, era solo cuestión de tiempo antes de que sus aviones llegaran a buen término. Y a medida que la reunión llegaba a su fin, Sidious se retiró a sus cámaras privadas, su mente ya estaba en la siguiente fase de su gran plan. La caída de la inteligencia suprema y el ascenso de la Casa de Fillero fueron solo el comienzo. En las sombras, el Imperio Sith se levantaría de nuevo, con Sidious al timón. Mientras Darth Sidious sentaba las bases de su imperio en Ala, otra figura oscura movía piezas a través del tablero de ajedrez de la República Galáctica. Darth Plagueis, el señor Sith envuelto en secreto, se había enfrentado a contratiempos, pero ninguno tan severo como para extinguir la oscura llama de su ambición. La pérdida de Sidious como peón había sido un golpe, pero después, encontró un activo de valor sin precedentes, el conde Dooku. Dooku, un ex Jedi de noble origen y poder considerable, se había convertido en el aprendiz de Plagueis. Su lealtad, ya sea nacida de la manipulación o de la creencia genuina en la filosofía Sith, era inquebrantable. Y esta lealtad fue crucial para los planes futuros de Plagueis. Sus intentos fallidos de transferir su conciencia a un cuerpo humano para infiltrarse en el cargo más alto de la República habían sido un revés, pero no lo habían disuadido. En todo caso, había agudizado su enfoque en la necesidad de un aprendiz de confianza para operar en la arena política, un papel para el que nació Dooku. Hoy, los ojos de Plagueis estaban pegados a una transmisión en vivo desde el Senado, donde Dooku estaba a punto de dar un discurso que marcaría el comienzo de su nueva estrategia. En la Cámara del Senado, Dooku se puso de pie, su voz resonando a través de la gran sala. Estimados senadores, vengo ante ustedes hoy para cuestionar la participación de nuestra república en la guerra CRE Nova, comenzó, sus palabras cuidadosamente elegidas para sembrar semillas de duda y descontento. Nuestra gran república siempre ha sido un faro de paz y democracia, sin embargo, nos encontramos envueltos en un conflicto que no es el nuestro. Además, la mirada de Dooku se basó por la habitación, haciendo contacto visual con senadores de varios sistemas, asegurándose de que su mensaje fuera de sentido personal por cada uno. Debemos enfrentarnos a la banca en la Cámara, la corrupción desenfrenada y el estancamiento que aquejan a nuestra república.
¿Cuánto tiempo hemos estado sentados de brazos cruzados, mientras la burocracia y la corrupción erosionan los cimientos de nuestra democracia? Un fuerte silencio cayó sobre la cámara, la incómoda verdad de sus palabras se asentó en los corazones de muchos presentes. Mira a tu alrededor, continuó, levantando la voz, a los innumerables representantes más interesados en llenar sus bolsillos que en servir al bien común. Esta guerra, gesto enfáticamente, no es más que otro ejemplo de su codicia. Doku hizo una pausa, permitiendo que sus palabras impregnaran la espesa atmósfera del Senado. El conflicto Cree-Nova ha desviado nuestra atención y nuestros recursos de abordar las necesidades urgentes de nuestros propios ciudadanos. Mientras nos metemos en los asuntos exteriores, obteniendo ganancias de la guerra y la muerte, nuestra gente sufre de pobreza, hambre, desigualdad y negligencia. Los senadores, que una vez murmuraron entre ellos, ahora se sentaron en una atención de rap, algunos visiblemente incómodos, otros asintiendo con un acuerdo reacio. Doku había tocado un nervio, denunciando la verdad tácita de su fracaso colectivo. Es hora de cambiar, declaró Doku, con su voz firme y decidida. Es hora de volver a los principios sobre los que se fundó la República. Debemos limpiar la podredumbre dentro de nuestras filas, agilizar nuestros procesos y volver a centrarnos en los valores fundamentales de la justicia, la paz y la democracia. Solo entonces podemos decir realmente que servimos a la voluntad de la gente. Los susurros llenaron la cámara, algunos de acuerdo, otros en disidencia. La confianza de Doku no se intensificó mientras continuó. Además, las acciones de nuestro propio Jedi, específicamente el maestro Windu y su aprendiz de Padawan, han planteado graves preocupaciones. Su participación en la muerte de Ronan el Acusador, aunque es celebrada por muchos, debe ser examinada. ¿No fue su acto de agresión, no provocado e injustificado por los estándares de la Orden Jedi? La cámara estalló en un motín de voces, la controversia que Doku había encendido se había extendido como un reguero de pólvora. Los senadores debatieron. Entre ellos, las implicaciones de sus palabras no se perdieron en ellos. El papel de los Jedi, siempre destinado a ser efectivos de mantenimiento de la paz, ahora fue puesto en duda por uno de los suyos. Mientras tanto, Darth Plagueis observa, una delgada sonrisa arrastrándose por su cara. El rendimiento de Doku fue más que satisfactorio, fue un golpe maestro. Al cuestionar las acciones de los Jedi y la corrupción y el estancamiento de la República, Doku había comenzado a allanar su camino hacia la influencia política, un camino que Plagueis pretendía explotar al máximo. Los planos de Plagueis requerían paciencia, sutileza y una comprensión aguda de la capacidad del lado oscuro para manipular los eventos desde detrás de escena. Doku era su voz en el Senado, un presagio de disidencia que, con el tiempo, permitiría a los Sith controlar la República desde dentro. Cuando terminó la transmisión, Plagueis se dio la vuelta, sus pensamientos ya estaban en la siguiente fase de su plan. La galaxia era una tabla, y cada pieza se movía de acuerdo con su voluntad. El Jedi, el Senado e incluso su peón fugitivo Sidious, no eran más que jugadores en un juego que aún no habían comprendido completamente. Cuando el conde Doku terminó su gran discurso, tres figuras se pusieron de pie frente a una gran pantalla de holo, sus expresiones una mezcla de preocupación, ofensa y confusión. Yoda se acarició la barbilla cuidadosamente, sus ojos se estrecharon mientras reflexionaba sobre las implicaciones del discurso que acababan de presenciar. La frente de Mace Windu estaba fruncida, su postura rígida por la indignación por la audacia de las palabras del conde Doku, incluso si estaba de acuerdo con una buena parte de lo que se dijo. Y luego estaba Peter, que observó con una mirada perpleja en su cara, tratando de reconstruir los acontecimientos que se estaban desarrollando. La mente de Peter se aceleró. El discurso de Doku fue conmovedor, incendiario y no fue en absoluto lo que Peter recordaba de ninguna película de Star Wars que había visto. Creo que da un discurso, pero eso no sucede hasta las guerras de clones. Y en ese momento, ya era un Sith. Se preguntó en silencio si Doku ya había caído en el lado oscuro. Peter comenzó a entender completamente que la línea de tiempo, o tal vez el tejido mismo de este universo, fue alterado por la fusión de los universos Marvel y Star Wars. Suspiré cuando se dio cuenta de que su conocimiento futuro podría no ser tan confiable como se esperaba. Cuando concluyó la transmisión, Yoda se alejó de la pantalla, su marcha fue lenta y contemplativa. Preocupado, este desarrollo lo es, murmuró. Tengo una reunión con el conde Doku. Habla con él, lo haré. El interés de Peter despertó. Esta fue su oportunidad de ver a Doku en persona, para medir por sí mismo si el hombre era realmente un Sith. ¿Te importa si me uno a ti, maestro Yoda? Me gustaría conocer al hombre que me llamó en vivo en el Holonet, preguntó Peter, su petición atada con una curiosidad genuina. Yoda hizo una pausa, mirando a Peter por un momento. Acompáñame, puedes, finalmente consintió. Windu, todavía visiblemente molesto, decidió no unirse a ellos.
Tengo asuntos aquí que requieren mi atención, declaró con firmeza, claramente no interesado en ver a Dooku. Cuando Yoda y Kiro salieron del templo, la bulliciosa atmósfera de Coruscant los saludó. Los interminables rascacielos del planeta de la ciudad se bañaron en el crepúsculo del sol poniente, proyectando largas sombras sobre las calles de abajo. De pie en la puerta principal del templo Jedi, esperaron en silencio, con el aire lleno de anticipación. Mientras esperaban la llegada de Dooku, el sereno horizonte de Coruscant fue interrumpido por el descenso de un barco desconocido. Su diseño era extraño, insectoide, agresivo, inequívocamente Chitauri. Dentro, Gamora miró por la ventana, con la mirada fija en el planeta de abajo. La determinación en sus ojos era tan aguda como el borde de un cuchillo, esperando el momento en que volviera a ver a su hermana. Detrás de ella, Corvus Glaive y Proxima Midnight intercambiaron miradas de oscura diversión, sus sonrisas sádicas insinuando el caos que pretendían desatar. C-35, ataque al templo Jedi. Nebula, la feroz hija de Thanos, el titán loco, ahora un posible aprendiz Jedi, se paró en silencio en la esquina de la sala de entrenamiento de los clanes de osos, con los ojos rastreando los movimientos de los jóvenes con un enfoque intenso. Ella imitó cada movimiento elegante y cada postura controlada con precisión, su determinación inquebrantable le hizo aprender a una velocidad asombrosa. Los jóvenes, demasiado atrapados en sus estudios propios y entrenamiento para darse cuenta de ella, continuaron su práctica, sus risas y charlas llenando el aire de inocencia y alegría. Han pasado exactamente 2 días desde que Nebula prácticamente rogó unirse a la Orden Jedi. Su petición, aunque llena de desesperación, había sido bien recibida con una amabilidad a la que no estaba acostumbrada. Cuando detuvo al gran maestro Yoda en los pasillos, preguntándole si podía convertirse en un Jedi, o al menos aprender de ellos como una persona normal, él no desestimó por completa su súplica. En cambio, había ofrecido una pizca de esperanza, una oportunidad que era tan frágil como preciosa. La promesa de poner a prueba su recuento midichloriano y la posibilidad de abogar por ella en el Consejo Jedi habían encendido un fuego dentro de ella. Ella sabía que las probabilidades estaban en su contra, ya que incluso Yoda advirtió de las escasas posibilidades que tenía, sin embargo, se aferró a la esperanza como si fuera un salvavidas. Mientras estaba allí, imitando cada movimiento de los jóvenes y absorbiendo todo lo que los maestros decían, su mente no estaba en las técnicas o en la fuerza, sino en el espectro que se avecina del juicio del consejo. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿Podrías realmente pertenecer a este mundo de paz y felicidad? ¿Me aceptarán? Se preguntó cuando, de repente, sus reflexiones se rompieron abruptamente por una explosión ensordecedora. Auge. El suelo debajo de sus pies tembló, mientras las ondas de choque atravesaban el templo. El pánico se produjo cuando los jóvenes tropezaban, su risa fue reemplazada por gritos de confusión y miedo. Con el corazón acelerado, Nebula escaneó su entorno, buscando la fuente de la perturbación, sus instintos se pusieron en marcha. Los maestros Jedi, que alguna vez fueron instructores amables, se transformaron en un instante. Los sables de luz aparecieron en sus manos y se encendieron, arrojando un brillo espeluznante sobre sus figuras determinadas. La habitación, llena del sonido de las cuchillas zumbantes, se convirtió en una fortaleza, con cada Jedi listo para proteger a los jóvenes, todas sus miradas girando en la misma dirección, la parte delantera del templo. Desarmada, Nebula sintió un temor familiar arrastrándose en su corazón. La paz del templo Jedi, su nuevo santuario, estaba amenazada. Al salir corriendo de la habitación y hacia el sonido de la explosión, esperaba que no fuera quien ella pensaba que era. Momentos antes. Fuera del templo, el conde Dooku, una figura de elegancia y autoridad, apareció en el horizonte. Su enfoque del templo Jedi se midió, solo su presencia llamó la atención. De pie junto al maestro Yoda, Peter observó atentamente, con curiosidad por el hombre cuyas palabras habían conmovido al Senado y a la galaxia a un frenesí. A medida que Dooku se acercaba, su mirada cayó sobre Yoda, y se inclinó ligeramente, un gesto de respeto. Maestro Yoda, saludó con una reverencia que contradecía sus recientes provocaciones. Su luego atención se desplazó hacia Peter, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ah, el joven Jedi del Holonet. Tus acciones han causado mucho revuelo. Peter, manteniendo su comportamiento relajado habitual, le ofreció una mano y una sonrisa. Peter Quill, asesino no provocado de Kree, como lo dijiste tan elocuentemente durante tu discurso. La sonrisa de Dooku se tambaleó durante una fracción de segundo antes de regresar. Conde Dooku. Yoda observó el momento tenso en diversión antes de finalmente hablar. Impresionante, tu discurso fue. Estoy de acuerdo con sus puntos sobre la República, lo estoy. Bueno, agradezco tu apoyo. Dooku parecía feliz de escuchar esto, volviendo su atención hacia Yoda y alejándose de Peter, haciendo todo lo posible para ignorar su presencia por completo.
Peter sonoro mientras veía esto, necesito seguir presionando sus botones. Pensó, con la esperanza de evaluar las emociones de Dooku provocándolo. Pero estoy de acuerdo con tu declaración sobre los Jedi, yo no. Yoda continúa, haciendo que Dooku frunca el ceño. Sabía que no lo harías. Él respondió. Tus preocupaciones, válidas, lo son, agregó Yoda, aún así, creo que tus puntos de vista sobre los Jedi son demasiado duros, lo hago. Bien intencionado, a su manera, la mayoría de los Jedi lo son. La expresión de Dooku se endureció. Con el debido respeto, maestro Yoda, nada de lo que digas me hará cambiar de opinión sobre esto. Explicó, la rigidez de la orden y la adhesión a los principios anticuados no han causado más que daño tanto a sí mismos como a la galaxia en su conjunto. Peter, sintiendo la tensión, vio su oportunidad. ¿No es un poco mucho culpar a los Jedi por todo lo que está mal en la galaxia? Quiero decir, estoy de acuerdo en que tienen sus problemas, pero no son el gobierno. Es la República la que toma las decisiones reales, decisiones que podrían hacer que sistemas solares enteros prosperen o no. Los ojos de Dooku se estrecharon ante las palabras de Peter. ¿Y qué sabrías de esos asuntos, Padawan Quill? Peter se inclinó, cada palabra empoderada por una pequeña pizca de la fuerza, empujando a Dooku una y otra vez. Bueno, he estado aquí. ¿Puedes decir lo mismo? No, no puedes, ¿verdad? Después de todo, te escapaste de la orden como un niño descontento. ¿Qué ha pasado? ¿Papá Yoda no te dio suficiente amor y afecto? Yoda miró a Peter, desconcertado por su tono de confrontación, algo inusual de él. Peter continuó, notando una contracción en la ceja de Dooku mientras hablaba, dime, ¿de qué son culpables exactamente los Jedi? ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo he enumerado para ti? Yoda levantó una ceja, aunque esperó a escuchar la opinión de Peter sobre el asunto. Son elitistas, tensos, sabelotodos todos rígidos, cada uno de ellos más atascado en sus caminos que los demás. Definen mal el apego y las emociones en un grado preocupante, e incluso las prohíben como si de repente las emociones ya no existen solo porque lo decretaron y finalmente, pasaron todo su tiempo en sus torres de marfil reales, ignorando los problemas de la galaxia, a menos que, por supuesto, la República les pida ayuda. Tanto Yoda como Dooku se sorprendieron, ya que no esperaban que Peter entrara en tanto detalle, golpeando el clavo justo en la cabeza con cada palabra que salió de su boca. ¿Me equivoco?, preguntó Peter, mirando directamente a los ojos de Dooku. Sí. Respondió, no dispuesto a admitir la derrota. Los Jedi son una extensión de la República, les guste o no. Defiéndelos todo lo que quieras, pero mientras la República sea corrupta, los Jedi lo son. Peter ascendió. Y estoy de acuerdo, pero parece que es un problema del Senado, no un Jedi. Los Jedi simplemente siguen las órdenes y hacen todo lo posible para mediar en las decisiones del Senado. Si quieres cambiar la República y los Jedi, entonces primero tienes que empezar en el Senado. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás tan interesado en derribar a los Jedi? ¿Estaba en lo cierto? Al instante, el aire crujido de tensión, mientras la cara de Dooku se retorcía momentáneamente en un destello de pura rabia, dando tanto a Peter como a Yoda una visión de la oscuridad interior. No fue mucho, solo un pequeño desliz de un novato Sith, pero fue más que suficiente para levantar sospechas. Pero antes de que se pudieran intercambiar más palabras, una sombra repentina y ominosa atrajo su mirada hacia arriba. Una enorme nave parecida a un insecto emergió en el horizonte, su aproximación rápida y decidida hacia el templo Jedi. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al reconocer el diseño, un barco Chitauri similar a los que atacaron Nueva York en la película de los Vengadores. Olvidando por completo su pequeña disputa, al menos por el momento, el trío observó con incredulidad cómo se activaba el cañón de plasma central del barco, una luz brillante que reconocía energía en su núcleo, apuntando directamente a ellos. ¡Oh, mierda! Pensó Peter mientras el cañón se disparaba, enviando un horrible haz de energía roja disparando hacia la puerta principal de los templos Jedi, exactamente donde estaban. En el momento en que la nave Chitauri desató su carga útil mortal, el aire alrededor del templo Jedi se tensó con la anticipación de la destrucción. Pero a medida que el brillante rayo de plasma se dirigió hacia ellos, Peter, Yoda e incluso el conde Dooku se encontraron unidos por un objetivo singular, la defensa de sí mismos y del templo. Con apenas un segundo de sobra, el trío se acercó simultáneamente a la fuerza, sus poderes se entrelazaban y se amplificaban mientras trataban de contrarrestar el ataque con un poderoso empujón telequinético. El aire vibraba con el poder de sus voluntades combinadas, un testimonio de la fuerza cuando se empuñaba al unísono. A medida que la viga se acercaba, se encuentra con una barrera invisible creada por su esfuerzo colectivo. Esforzándose contra el inmenso poder,
lograron desviar la viga lejos del templo, redirigiéndola hacia la plaza abierta. El impacto fue monumental, el suelo temblando violentamente cuando la viga explotó al entrar en contacto, dejando un cráter abierto a su paso. En medio del polvo que se asenta, la expresión de Yoda era inusualmente severa, su comportamiento generalmente tranquilo fue reemplazado por una determinación feroz. Sin decir una palabra, levantó la mano hacia el barco que se avecina, apretando el puño, su intención clara. Peter, al ver la postura de Yoda, se unió instintivamente a él. Juntos, su poder en la fuerza se entrelazó, centrándose en arrastrar a la nave alienígena desde el cielo. El barco gimió y crujió, su descenso inevitable bajo su poder combinado. Dooku, sin embargo, quedó a un lado, observando pero no ayudando, sus razones solo son conocidas por él. Con un esfuerzo final y concertado, el barco se inclinó, buceando hacia el cráter que acababa de crear. El impacto envió otra onda de choque a través de la zona, sacudiendo la sien una vez más, con el polvo y los escombros nublando el aire. Cuando el polvo comenzó a asentarse, las puertas delanteras del templo se abrieron, y Nebula emergió, con una máscara de preocupación que rápidamente se transformó en pánico al ver el barco derribado. Su preocupación se profundizó a medida que tres figuras surgieron de los restos, sus contornos se aclararon a través de la disipación del humo. Corvus Glaive y Proxima Midnight salieron a la vista, sus intenciones son ilegibles pero sin duda ominosas. El corazón de Nebula se aceleró, el miedo se asentó cuando sabía por qué habían venido aquí. Están aquí por mí. Y justo cuando se dio cuenta de esto, de repente, una pequeña figura verde salió de los restos, tomando su lugar junto a Corvus y Próxima. Oye, Nebula. C-36, el poder de Yoda. Después del accidente de la nave, la tensión entró como una espesa niebla, mientras se sacudía un punto de silencio entre los Jedi y los invasores. Junto al gran maestro Yoda, Peter se paró en el suelo, con los ojos abiertos ante el espectáculo que se desarrollaba ante él, dos miembros de la Orden Negra, los niños de Thanos, un equipo de élite compuesto por individuos poderosos que usaron sus habilidades para servir a su padre adoptivo. Peter ni siquiera tuvo tiempo de registrar la llegada de Gamora, parecido a un niño, su mirada se aferró a las dos potencias que tenía ante él. Pero no se detuvo ahí. Desde los restos de la nave, siguiendo poco después de los hijos del titán loco, un mar de humanoides, alienígenas parecidos a insectos, soldados Chitauri, se adelantó adelante hacia, blandiendo sus armas. Por suerte, así como apareció el Chitauri, también lo hicieron los Jedi. Desde la entrada del templo, surgió una legión de guardias de bata blanca, formándose alrededor de Peter, Yoda, Nebula y Dooku, sus sables de luz amarillas proyectando un brillo brillante, formando un marcado contraste con las oscuras y monstruosas criaturas frente a ellos. Viendo esto, Peter estaba empezando a sentirse mejor sobre sus posibilidades, pero todavía tendremos que lidiar con dos miembros de la Orden Negra. Echó un vistazo a Corvus y Próxima, con aprehensión y un poco de miedo que comenzó a estar bien en él. Echando un vistazo a Yoda, Peter puso todas sus esperanzas sobre los hombros de su pequeño maestro, sabiendo que esta batalla sería mucho más difícil que su encuentro con Ronan, que probablemente pueda ser considerado un pequeño a los ojos de la Orden Negra. En medio de este conflicto cada vez mayor, Nebula y Gamora compartieron un momento, sus intensas miradas entrelazándose en medio del caos, una tormenta de emociones girando entre ellos. Gamora, ignorando los ejércitos en formación y la creciente tensión, dio un paso adelante. Nebula, comenzó, con su voz más suave de lo habitual, pensé que nunca te volvería a ver. Sí, bueno, esperaba no volver a verte nunca más, pero todos no podemos conseguir lo que queremos. Nebula respondió con dureza. Gamora se estremeció, está bien, puede que me lo haya merecido. Puede que lo haya. Nebula preguntó, con la frente levantada en cuestión. Muy bien, definitivamente me lo merecía, admitió Gamora, con un triste ceño fruncido en su cara. Mira, lo siento mucho por... Ah. Nebula no pudo evitar gruñir, interrumpiendo a su hermana, su voz se eleva lentamente. ¿Por qué estás aquí? Solo quiero vivir mi vida en paz. ¿No puedes dejarme en paz? Sabes que no podemos hacer eso. Gamora respondió negativamente. El padre ordenó que te trajeran de vuelta. No podemos irnos sin ti. Solo vuelve con nosotros y nadie tiene que salir herido, te lo prometo. Su súplica fue sincera, un marcado contraste con la frialdad que había definido su relación durante años. Gamora continuó. No quieres que tus amigos mueran, ¿verdad? Vamos a casa antes de que esto empore más de lo que ya es. Nebulosa, visiblemente desgarrada, disparó una mirada sospechosa a Gamora. Casa, se regaba. Prefiero morir que volver a ese infierno. La angustia en su voz era evidente, como resultado de años de dificultades.
Fue entonces cuando Peter intervino, con su voz firme y tranquilizadora. Nebulosa, no tienes que ir a ningún lugar que no quieras. Te protegeremos. Dijo mientras se giraba para echar un vistazo a Yoda. ¿No es así? Inmediatamente, el pequeño gran maestro golpeó su bastón en el suelo de piedra. Protégete, lo hará el Jedi. En respuesta, los guardias Jedi no ofrecieron palabras, pero sus acciones hablaron mucho. En un acuerdo silencioso, pero claro, apretaron su agarre sobre sus sables de luz, la fuerza irradiando de ellos en oleadas. El zumbido de sus cuchillas llenó el aire, una promesa resonante de protección. Se adelantaron, un sólido muro de determinación y coraje, su alineación y preparación para la batalla claras en sus posturas constantes y expresiones enfocadas. Pero a pesar de la seguridad de Peter y los Jedi, la determinación de Nebula vaciló mientras consideraba las posibles consecuencias de su negativa. Corvus Glaive y Proxima Midnight, ambos formidables maníacos, estaban listos para desatar la muerte misma si se resistía. La idea de que tal cosa le sucediera a los Jedi pesaba mucho sobre ella, una carga que no estaba segura de que estuviera dispuesta a soportar. Justo cuando Nebula estaba a punto de ceder y entregarse, la voz burlona de Próxima le rayó los oídos. «Oh, querida Nebula, todavía tan ingenua como siempre, ya veo. ¿Pensaste que Gamora de repente cambió de opinión?» Su cruel risa resonó, llamando la atención hacia ella. «Absolutamente no. Simplemente está aquí para recuperar su saco de boxeo. Desde que desapareció, he asumido tu papel como su compañero de combate. Y he saboreado cada momento». Próxima se jactaba, un orgullo retorcido en su voz. La mirada de Nebula se desplazó hacia Gamora, notando ahora la forma en que la postura de su hermana se endureció, la verdad inconfundible en sus ojos. Se dio cuenta de arrepentimiento. Los moretones y cortes que adornan el cuerpo de Gamora, que inicialmente se suponían que eran el resultado del accidente, contaron una historia diferente tras una inspección más cercana. Se estaban curando, lo que sugiere que no eran tan recientes. El corazón de Nebula se hundió cuando las piezas cayeron en su lugar. Gamora, siempre era el vencedor en sus combates, ahora se enfrentaba a un oponente nuevo y más poderoso. Y ahora, quería que Nebula regresara no por amor fraternal, como parecía retratar, sino por el deseo de escapar de las palizas de Próxima. Se di cuenta de que era una píldora amarga para tragar. Los ojos de Nebula se endurecieron mientras se enfrentaba a Gamora, su voz lisada con un nuevo desafío. «No te preocupas por mí en absoluto, ¿verdad?», preguntó, aunque sonaba más como una acusación. Los ojos de Gamora se abrieron de par en par, la verdad de las palabras de Nebula golpeando demasiado cerca de casa. De hecho, se había cansado de enfrentarse a un oponente más fuerte y vicioso, y esperaba enfrentarse a Nebula de nuevo, pero también quería que su hermana volviera. Cuando Nebula desapareció, comenzó a darse cuenta de lo mucho que descuidó su relación. Esta realización trajo una profundidad de arrepentimiento y un anhelo de redención. Gamora entendió ahora, más que nunca, que las batallas que libraron entre sí bajo la atenta mirada de su padre les habían robado la oportunidad de ser realmente hermanas. Ya no se trataba solo de ganar, se trataba de recuperar lo que habían perdido, una oportunidad de construir un vínculo genuino una vez más. «No, sé que es difícil creerme, pero en realidad no es así, lo juro». Gamora lo negó, pero su hermana no parecía creerle. Sus ojos, una vez llenos de desafío, ahora brillaban con una tristeza tácita. Peter frunció el ceño mientras sentía lo desconsolado que parecía estar Gamora y Nebula por esto. «Si sobrevivimos a esto, trataré de ayudarlos de alguna manera», pensó, sintiéndose mal por las hermanas. «Tienes razón, no te creo», admitió Nebula, su voz apenas por encima de un susurro mientras tomaba su decisión, mirando hacia atrás a Peter. «Pero tampoco puedo dejar que los compañeros a todos». Peter se adelantó, su comportamiento lúdico habitual se vio ensombrecido por la gravedad de la situación. «Oye, Nebula», comenzó, con su voz seria, pero reconfortante. «Tenemos esto, ¿de acuerdo? No hagas nada precipitado. Somos más duros de lo que parecemos, especialmente Yoda. No tienes que sacrificarte por nosotros». Nebula se detuvo, su fachada estoica se derrumbó por un momento mientras miraba a los ojos de Peter. «Sí, lo hago», sonriendo tristemente, su voz mezclada con determinación y angustia. Ella dio un paso vacilante hacia Peter, como para ofrecerle un último adiós. Pero antes de que se pudieran intercambiar más palabras, la dura risa de Corvus Glaive perforó el momento sombrío, su diversión escalofriante hasta los huesos. «Oh, qué pintoresco», se burló, su mirada cruel barriendo el grupo. «Pero no finjamos que esto cambia nada. Has hecho tu elección, sí, pero nosotros, nunca acordamos perdonarles la vida». La sangre se drenó de la cara de Nebula cuando la intención de Corvus se hizo clara.
La esperanza de que su sacrificio pudiera salvar a sus nuevos amigos se desperó en un instante. Gamora, de pie frente a su hermana, se volvió hacia sus hermanos mayores. ¿No podemos llevarla e irnos? Nuestro barco ya está lo suficientemente dañado como está. Deberíamos irnos antes de que aparezca alguien más, argumentó. Corvus se volvió hacia Gamora, su expresión de sorpresa simulada. Querida, ¿desde cuándo decide lo que hacemos? Parece que te olvidas de tu casa. Las órdenes de mi padre eran claras, y no incluían perdonar a nadie aquí. El desafío en los ojos de Gamora no vaciló, pero se dio cuenta de que ella era impotente para cambiar su destino. Fue una píldora amarga para tragar. Peter se puso delante de Nebula, su sable de luz se encendió en su mano. No iba a dejar que te la llevaras de todos modos, así que esto funciona para mí, declaró, con su voz firme, aunque su corazón se aceleró de miedo y anticipación. El maestro Yoda, callado hasta ahora, asentado con la cabeza. Listos, los Jedi lo están. Proteger a los inocentes, debemos. Lucha, lo haremos. Dijo, dando un paso al lado de Peter cuando su sable cayó en su mano, encendiendo con una luz esmeralda. Los guardias Jedi, sintiendo la inminente batalla, se reposicionaron, con sus sables de luz listos. El aire estaba cargado con la fuerza de su determinación colectiva, un marcado contraste con las oscuras intenciones de sus adversarios. Peter respiró hondo, de pie hombro con los Jedi. Dios, espero no estar sobreestimando lo fuerte que es Yoda. Pensó, con su mente calmándose mientras se resignaba a lo que estaba por venir. Sin embargo, sin importar las probabilidades, se mantendrían juntos, luchando por lo que era correcto. Frente a ellos, Corvus y Próxima estaban de pie con gracia depredadora, sus armas brillando a la luz del sol poniente. Su mirada fija en sus oponentes, su intención clara y letal. Los soldados Chitauri, una masa hirviendo de malicia alienígena, se prepararon detrás de sus formidables comandantes, su número superando con creces a los Jedi. El primer movimiento fue casi imperceptible, un mero cambio de peso, pero puso en marcha la cascada. Con las armas preparadas, tanto Corvus como Próxima saltaron hacia adelante con gracia letal, sus movimientos se difuminaron mientras pretendían golpear el corazón de su oposición. Sin embargo, lo que vino después se grabaría para siempre en la mente de aquellos que lo dieron testimonio. El maestro Yoda, el epítome de la serenidad en medio del caos, simplemente extendiendo una mano, con los dedos extendidos en un gesto de determinación inflexible. El aire a su alrededor parecía condensarse, una distorsión visible que se ondulaba a través de la atmósfera como si la realidad en sí estuviera doblada a la voluntad de la fuerza. Y luego, con un poder que contradecía su pequeña estatura, Yoda desató una ola de energía telequinética tan potente, que parecía que la esencia misma de la fuerza había sido aprovechada y dirigida con una precisión que era a la vez impresionante y aterradora. Corvus y Próxima, atrapados con la guardia baja, se encontraron arrepentidos y violentamente repelidos. Era como si hubieran sido golpeados por un meteorito invisible, una fuerza invisible de tal magnitud que los envió a retroceder con una fuerza explosiva. Auge. El sonido de sus cuerpos retorciendo y agrietándose llenó el aire mientras se lanzaban hacia atrás, impactando el casco de metal de su barco con una explosión similar a aplaudir. En medio del repentino silencio que siguió, Peter se quedó de pie, con la boca abierta, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras los veía desaparecer en los restos de su barco, dejando agujeros abiertos en su casco. Al recuperarse de su conmoción inicial, Peter no pudo evitar dejar salir un silbato bajo, admiración y alivio mezclándose en su voz. «Maldita mar», murmuró. A su lado, Yoda sonriendo, su mirada se regresó hacia su Padawan sorprendido. «Impresionado, ¿lo estás?» preguntó, disfrutando de la mirada tonta en la cara de su estudiante. Peter no pudo evitar burlarse mientras respondía, imitando a su maestro. «Presumido, ¿lo eres?» A su alrededor, los guardias Jedi se enfrentaron a los Chitauri, que se indignaron por el repentino ataque a sus comandantes. Los sables de luz amarillos de los Jedi cortaban por el aire, tallando caminos de luz a través del enjambre malévolo que descendía sobre ellos. Mientras tanto, Nebula y Gamora chocaron con una intensa ferocidad. Cada golpe, cada bloque, estaba imbuido del peso de su pasado compartido, una danza de dolor y poder. «No tienes que hacer esto, Nebula», gritó Gamora, con la voz apretada de emoción mientras bloqueaba una patada particularmente viciosa. La respuesta de Nebula fue un ceño fruncido, sus ojos traicionando la confusión en su interior. «Cállate. Deja de fingir que te importa», dijo, justo antes de lanzar a su hermana. Cuando comenzó la batalla a su alrededor, el comportamiento de broma de Peter y Yoda de repente se volvió serio cuando su atención se trasladó al barco estrellado, viendo como dos figuras de aspecto muy enojado salían corriendo. C-37, uno abajo.
Las secuelas de la demostración de poder del maestro Yoda colgaron en el aire, un testimonio silencioso de la fuerza ejercida por un gran maestro Jedi en su punto máximo de poder. Incluso ahora, Peter todavía apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Me pregunto cómo le iría a Yoda contra Thanos. Sin embargo, el breve momento de asombro se rompió cuando Corvus Glaive y Proxima Midnight salieron de los restos de su barco, con los ojos ardidos de furia y venganza. Corvus, su lanza brillando con una luz malévola, con los ojos cerrados con Yoda, un voto silencioso de retribución en su mirada. Próxima, espada en la mano, volvió su intención mortal hacia Peter, el borde afilado de su arma prometiendo un final rápido. ¿Por qué me mira así?, preguntó en voz alta, en broma gesticulando al pequeño alienígena verde que estaba a su lado. Fue él el que os envió a los dos volando, no yo. Ni siquiera conozco a este tipo, nos conocimos hace unos minutos. El conde Dooku, un transeúnte que fue arrojado a este lío sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo, se burló del comportamiento de Peter, la forma Jedi que recuerdo con tanto cariño, rápido para dejar de lado a sus propias camaradas. Veo que algunas tradiciones nunca mueren. Poniendo los ojos en blanco, Peter respondió rápidamente. Estoy seguro de que lo sabrías todo sobre dejar a un lado a tus camaradas, replicó, desapareciendo su comportamiento de broma. Con un aire desdén poco velado, Dooku se vuelve para enfrentarse a Yoda, ignorando a Peter una vez más. Creo que dejaré esto. Hace un gesto a la caótica batalla que se sigue a su alrededor, lo dejo en tus capaces manos. Con una mirada final y desdeñosa entre Peter y su ex-mentor, Dooku se vuelve sobre su talón y se aleja, la misma imagen de la indiferencia, sin estar dispuesto a mover un dedo en apoyo de la Orden Jedi. Peter lo observa ir, luego mira hacia atrás a Yoda, su expresión es una mezcla de desdén y desprecio. Entonces, ¿ese tipo también solía ser tu estudiante, preguntó, una clara desaprobación en su voz. ¿Dónde crees que te equivocaste? ¿O siempre fue un pequeño bastardo tan cobarde? Momentáneamente perturbado por la salida de su exalumno, Yoda se centra en la amenaza inmediata. Preocupándonos por mi alumno descarriado más tarde, lo haremos, afirma, volviéndose a enfrentarse a sus adversarios con una determinación tranquila. Primero, trata con ellos, debemos. Peter asiente, entendiendo que no tenían mucho tiempo para hablar. Pero tú también te diste cuenta, ¿verdad? Pregunta, asintiendo con la cabeza hacia la figura en retirada de Dooku. Yoda mira a su discípulo en retirada, un ceño fruncido que ensucia su cara generalmente serena mientras recordaba la pizca de rabia que soltó. Sí, preocupante, lo es. Pero primero, lidiar con lo que tenemos delante, debemos. Antes de que se pueda decir más, Próxima, con un gruñido de impaciencia, se lanza hacia adelante, con su hoja cortando el aire con una precisión mortal. Soba de estancamiento. Ella grita, con su voz perforando el oído. Corvus, sin un latido del corazón detrás, sigue con su lanza, la punta brillando ominosamente. La abrupta agresión no dejó espacio para más discusión, ya que tanto Peter como Yoda se volvieron serios, agarrando firmemente sus sables de luz mientras la fuerza fluía a través de ellos, empoderando sus cuerpos. El suelo parecía temblar bajo los pies de Próxima y Corvus mientras cargaban hacia adelante, su velocidad y ferocidad se desdibujaban para cualquiera que lo viera. Peter se preparó, su sable de luz tarareando peligrosamente mientras Próxima aparecía ante él, su espada cortando hacia abajo. ¡Uf! Claro, Peter se apresuró a bloquear, sus músculos se esforzaban mientras el suelo debajo de sus pies se agrietaba bajo la fuerza de su golpe. El choque fue atronador, una sinfonía de chispas y poder. Peter, a pesar de su entrenamiento y habilidades, se encontró luchando para mantenerse al día con el implacable asalto de Próxima. Su espada era impecable, cada uno tocó un baile mortal que apenas logró parar o esquivar. Mientras tanto, el duelo de Yoda con Corvus fue todo lo contrario. A pesar de la formidable fuerza y velocidad de su oponente, Yoda estaba relajado y despreocupado, moviéndose con una agilidad y precisión que parecía doblar el tejido del espacio a su alrededor. Los ataques de Corvus, aunque feroces e inquebrantables, fueron recibidos con la espada tranquila e inquebrantable del gran maestro Jedi. Hasta que finalmente, Yoda pasó a la ofensiva, abrumando a su oponente con un aluvión de golpes que lo envió a tambalear hacia atrás. Mientras tanto, el intento del conde Dooku de distanciarse de la batalla resultó inútil. El enfrentamiento circundante entre el Jedi y el Chitauri, que anteriormente era un mero telón de fondo para su partida, se convirtió rápidamente en un obstáculo cuando los soldados alienígenas, confundiéndolo con un aliado de los Jedi, comenzaron a enjambrar en su dirección. Con un suspiro resignado y frustrado, Dooku extendió la mano y llamó a uno de los sables de luz de los guardias Jedi fallecidos, su hoja se encendió tan pronto como cayó en su mano, cortando bruscamente a cualquiera que se interpusiera en su camino.
Los Chitauri, no preparados para la fuerza y la habilidad del ex maestro Jedi, se encontraron igualados. Dooku se movió con una gracia y eficiencia que era aterradora en su precisión, cada barrido de su sable de luz masacraba a múltiples adversarios. Los Jedi cercanos, al presenciar esta inesperada intervención, intercambiaron miradas de confusión e incredulidad. Dooku, conocido por ellos solo como un traidor a su orden, ahora luchó junto a ellos, derribando a sus adversarios con una gracia mortal. Y a medida que Dooku se abría camino a través de las filas de los Chitauri, su camino inevitablemente lo llevó más lejos del epicentro del conflicto. Después de todo, no tenía intención de ayudar más que esto. A medida que Dooku se vio obligado a unirse a la batalla, el choque entre Nebula y Gamora se intensificó. Las hermanas, desprovistas de cualquier arma, se quedaron para confiar en su crudeza y habilidad física, cada movimiento fue un reflejo de su agitación interior. Gamora, con sus músculos tensos, se lanzó a la Nebula con un rugido feroz. Sus ataques se encontraron con el sonido de grietas repugnantes, cada golpe se hizo eco del dolor de los años perdidos y las batallas se pelearon no solo entre sí, sino contra el destino que se les impone. Nebulosa. Sabes que esto no tiene sentido, gritó Gamora. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Nebula volvió a escupir, su voz con desprecio mientras aterrizaba un brutal gancho que envió a Gamora. No eres diferente de él. Sus gritos llenaron el vacío, se sentaron de rabia y arrepentimiento. Con cada intercambio, las hermanas desatan un torrente de quejas, sus palabras tan agudas como cualquier hoja. Siempre fuiste tu favorito. Nebula acusó, su voz se rompió mientras recordaba las innumerables veces que la habían dejado a la sombra de los logros de Gamora. ¿Y cree que yo quería eso? Gamora respondió, su propio dolor apareciendo con cada palabra. Solo estaba tratando de sobrevivir, Nebula. Al igual que tú. ¿Y por qué crees que me fui? La voz de Nebula se tiembla mientras forzaba las palabras, su puño chocando con la cara de Gamora. Todos los días con él, con todos ustedes, me estaba matando. No sabes lo que es ser odiado, sentirte como si fuera solo algo para que él rompa y reconstruya como le plazca. Gamora escupió un bocado de sangre, su mirada se encontró con la de Nebula. El desafío que una vez había ensayado en sus ojos ahora fue reemplazado por una novedad de la atención de la profundidad del sufrimiento de su hermana. Cada victoria que tuviste, cada momento fuiste, el favorito. Me costó pieza tras pieza de mi carne y hueso. Nebula gritó, su puño mecánico golpeando la cara de su hermana aturdida una vez más. Me usé como sujeto de prueba. Cada vez que fallaba, cada vez que no era lo suficientemente bueno, era otra mejora, otra parte de mí reemplazada. ¿Y dónde estabas? Nebula gritó, con lágrimas goteando por su cara. ¿Dónde estabas mientras me torturaba? Te llamé por tu nombre durante horas. Le rogué a mi hermana una y otra vez, pero ¿dónde estabas? El aire colgaba pesado con la confesión de Nebula, su voz una mezcla de amargura y anhelo. Los ojos de Gamora brillaron con lágrimas, la gravedad del sufrimiento de Nebula rompiendo las paredes que había construido alrededor de su corazón. Yo, lo siento mucho, Nebula. Se disculpó Gamora, su voz apenas un susurro, pesada con la comprensión del dolor de su hermana y su papel en él. Nebula, sus respiraciones poco profundas e irregulares de la pelea, se detuvo por un momento, su mirada se fijó en la de Gamora. El campo de batalla a su alrededor parecía desvanecerse en silencio, esperando su respuesta. El momento se expande, lleno de la posibilidad de perdón, de un nuevo comienzo. Pero luego, el aire cambió, el peso de años de dolor y traición se retenía una vez más. La expresión de Nebula se endureció, el breve parpadeo de la conexión dando paso al frío y familiar muro de resentimiento. Es demasiado tarde para arrepentirse, Gamora, dijo Nebula, su voz lisada con una amargura que cortó el breve silencio. Su mano se apretó en un puño, la tensión en su cuerpo se enrollaba como un recurso. Antes de que Gamora pudiera reaccionar, el puño de Nebula se conectó con su cara una vez más, una manifestación física del dolor y la ira que se interponían entre ellos. El impacto hizo que Gamora tropezara hacia atrás, su cara goteando sangre como un corte abierto sobre su ojo. La batalla se enfocó, sus cuerpos magullados y golpeados, una manifestación física de las cicatrices emocionales que llevaban. La intensidad de su lucha los llevó al borde del agotamiento, cada movimiento más lento, más laborioso que el último. Sus ataques, una vez poderosos, ahora apenas tenían la fuerza para empujar al otro hacia atrás. A medida que se intercambiaban los golpes finales, el aire a su alrededor parecía quedarse quieto, el único sonido de su respiración pesada y el suave golpe de sus puños. Y luego, como si por un acuerdo tácito, su ira se hubiera agotado, sus cuerpos dieron paso al agotamiento y el dolor que se habían estado acumulando. En un último esfuerzo, simultáneo, Nebula y Gamora se lanzaron el uno contra el otro,
solo para colapsar en un montón en el suelo, inconsciente, el peso de sus quejas aún perdura en el aire. De vuelta en el corazón de la batalla, Peter y Yoda se encontraron encerrados en un baile de la muerte con Corvus y Próxima. Cada uno lucha contra el opuesto al otro, ya que Peter se mantuvo a la defensiva, apenas sobreviviendo a cada choque, mientras que cada movimiento de Yoda parecía abrumar a su oponente, lo que hacía que pareciera bastante fácil. La hoja de Próxima, rápida y despiadada, trató de encontrar una fisura en las defensas de Peter. Pero, alimentado por una combinación de miedo, adrenalina y determinación, la mantuvo a raya, su sable de luz moviéndose en arcos que reflejaban la desesperación y la esperanza que lo impulsó. «Detente de correr, pequeño bicho». Ella gritó mientras balanceaba su espada, con una sonrisa maníaca en su cara. Yoda, frente a Corvus, fue un torbellino de movimiento. A pesar de la disparidad en sus tamaños, la agilidad y el dominio de la fuerza del maestro Jedi lo convirtieron en un adversario formidable. La lanza de Corvus, generalmente mortal en su precisión, se mueve constantemente para bloquear los golpes rápidos y continuos de Yoda. «Lento, lo eres». Yoda comentó, lo que solo parecía enfurecer a su oponente. Y en un movimiento fluido, Yoda explotó una brecha fugaz en la defensa de Corvus. Con un rápido arco de su sable de luz, cortó la mano de Corvus, enviando el chasqueteo de la lanza al suelo. Al instante, el campo de batalla quedó en silencio por un latido del corazón, la importancia del momento colgando mucho en el aire. Encerrado en un choque con su oponente, Peter vio su oportunidad. La lanza, el arma preferida de Corvus, yace en el suelo, su maestro desarmado y tambaleándose de la pérdida. Con el único enfoque de Próxima en él, Peter apreció el momento. Aprovechando su habilidad más poderosa, Peter extendió discretamente su mano hacia la caída lanza. La lanza sacudió contra el suelo como si estuviera atrapada en un agarre no visto antes de disparar por el aire hacia su objetivo, guiado por su voluntad. Próxima, sorprendida por esta maniobra inesperada, apenas tuvo tiempo de registrar el peligro. La lanza, impulsada por el tirón telequinético de Peter, encontró su marca, empalando por detrás. ¡Arr! La fuerza del impacto examinó la respiración de sus pulmones, una mirada de conmoción y traición que graba sus rasgos mientras tropezaba hacia adelante, con los ojos abiertos con la comprensión de su inminente muerte. Peter levantó unas cuantas respiraciones antes de levantar el dedo medio. «Vete a la mierda, respiraciones pesadas tú, FAB-TCH». Cuando Próxima se derrumbó, la sangre se colocó alrededor de su cuerpo rígido, los ojos de Corvus se abrieron de forma alarmante. «¿Próxima?» C-38, amenazas de muerte. La otrora caótica campo de batalla parecía congelarse por un momento cuando la mirada de Corvus cambió a la forma caída y ensangrentada de Próxima, sus ojos se ensanchaban mientras veía su propia lanza que sobresalía de su espalda. El silencio era pesado, cargado de una inminente tormenta de emociones mientras él se apresuraba a su lado, cada uno de sus movimientos mostraba la agitación interior. Peter, de pie sobre el cuerpo, con el sable de luz todavía en la mano, observó cómo se desarrollaba la escena. La pelea lo había agotado, el sudor y la suciedad marcando sus rasgos. Corvus se arrodilló junto a Próxima, su mano restante extendiéndose suavemente para cubrirle la cara, una acción tan tierna y amorosa, completamente opuesta a su comportamiento malicioso inicial. «Próxima». Su voz era un susurro, una mezcla de incredulidad y angustia, como si hablar más fuerte pudiera confirmar la verdad irreversible de su muerte. En ese momento, la profundidad de su relación se puso al descubierto, una conexión forjada no por la sangre sino por la elección, su lealtad entre sí trascendiendo los títulos que les otorgó su padre, Thanos. Aunque se llamaban a sí mismos los hijos de Thanos, no estaban, de hecho, relacionados de ninguna manera o forma. Su vínculo era de elección, una conexión profunda e íntima que trascendió su lealtad a su padre señor de la guerra. En otras palabras, eran amantes. Su historia de amor, retorcida y enredada por muy enredada que haya sido, estaba llena de momentos tiernos y pasión carnal, pero hoy había llegado a un final repentino y horrible. Como las manos de Corvus, tan a menudo utilizadas para infligir dolor y sufrimiento, ahora acunaban la cara de Próxima con una dulzura que contradecía su temible reputación. A su alrededor, la batalla parecía contener la respiración, incluso los vientos se detuvieron en respeto por el momento de dolor. Los ojos de Próxima, una vez llenos de la ferocidad de un guerrero, ahora miraban fijamente al cielo con vacío, su última expresión de conmoción y traición. Peter, con su firme determinación y la adrenalina todavía en aumento, experimentó un momento fugaz de incomodidad. No había iniciado este conflicto y no se arrepiente de sus acciones. Sin embargo, ver la cara alienígena de Corvus retorcida de dolor era ciertamente inquietante. Al presenciar esta escena, Peter llegó a entender que incluso los individuos atroces y malvados, al igual que los devotos secuaces de Thanos, no carecen de relaciones personales.
Hay personas en sus vidas, tal vez familiares o amigos, que, a pesar de todo, sentirían el impacto de su pérdida y lamentarían su ausencia. Afortunadamente, ambos son pedazos de basura, así que no tengo que sentirme tan mal, concluyó Peter. De repente, el aire a su alrededor se tensó, un cambio palpable en la energía a medida que el dolor de Corvus se convirtió rápidamente en furia. Sus ojos, levantándose de la forma fija de Próxima, se aferraron a Peter con una intensidad que prometía retribución. La atmósfera crepitó con su rabia, el suelo debajo de él parecía temblar en previsión de su venganza. Peter, consciente del peligro inminente, presionó su sable de luz, preparándose para el avance de Corvus. ¿Qué tal si terminamos esto antes de que alguien más salga herido? Simplemente ríndete, sugirió firmemente, enviando una mirada rápida a Yoda, pidiendo sutilmente respaldo. Sin embargo, su postura mostraba que estaba preparada para mantenerse firme. Sin embargo, Corvus no respondió, su furia se elevó con cada segundo que pasaba. Esto ya no era solo una batalla entre enemigos. No, fue una venganza profundamente personal nacer de las cenizas de un amante caído. Yoda, que había estado mirando desde la distancia, se acercó lentamente, su expresión sombría. El gran maestro Jedi entendió el ciclo de violencia que se estaba desarrollando, el dolor de la pérdida alimentando los fuegos de la ira y la venganza. Corvus, consumido por su dolor y rabia, miró fijamente, sus ojos nunca salían de Peter. El aire a su alrededor parecía palpitar con su ira, un aura de amenaza que emanaba de su propio ser. Su voz, cuando finalmente habló, estaba atada con una promesa venenosa: pagarás por esto, con todo lo que tienes. Peter, aunque cansado, se reúne con la mirada de Corvus con una resistencia desafiante. Mira, siento tu pérdida. Sé lo que es perder a alguien que amas, pero ¿qué pensaste que pasaría cuando vinieras aquí tratando de asesinar a todos? Preguntó, pero no recibió respuesta. Solo una mirada fría y dura que promete dolor y agonía. Peter continuó, dejando claro su punto de vista: si vas por ahí tratando de matar gente, deberías esperar el mismo trato a cambio. Dijo, su voz no llevaba nada más que un realismo frío y lógico. O como diría el Jedi, la energía que emitimos en la fuerza es la misma energía que regresa a nosotros, un reflejo de nuestras acciones e intenciones. Yoda absorbió las palabras de su padawan, sintiendo una oleada de orgullo dentro de él. Después de todo, en situaciones como estas, es demasiado fácil permanecer indiferente y hostil a tu enemigo. Sin embargo, Peter se resistió a la tentación e incluso simpatizó con Corvus. Pero, lamentablemente, sus palabras no parecían ayudar a aliviar la situación. La tensión solo parecía crecer, cuando Corvus, impulsado por un torbellino de dolor, furia y venganza, se levantó a sus pies, cada uno de sus movimientos observados por aliados y adversarios por igual. Un repugnante squelch llenó el aire mientras Corvus usaba su mano restante para tirar suavemente de su lanza de la espalda de Próxima. Sus ojos afligidos, ahora vacíos con la promesa de represalias, encontraron a Peter con una intención letal. Sin otra palabra, se lanzó hacia adelante, la lanza apuntaba directamente al corazón de Peter, su hoja todavía brillaba con la sangre de su amante fallecido. Pero antes de que el arma pudiera encontrar su marca, surgió una figura verde entre ellos con una velocidad asombrosa. Yoda, su sable de luz esmeralda tarareando a la vida, desvió la lanza con un movimiento rápido y preciso. Peter, aprovechando la oportunidad que proporcionó la intervención de Yoda, se unió rápidamente a la refriega, posicionándose para flanquear a Corvus y agregar su propio sable de luz a la mezcla, presionando su ventaja numérica con ataques coordinados. Por un momento, Corvus quedó atrapado entre los dos, su lanza moviéndose en arcos rápidos para defenderse de los ataques precisos de Peter y del ataque impredecible de Yoda. Sin embargo, Corvus, alimentado por su rabia y dolor, se llevó al límite. Con un poderoso empujón de su lanza, empujó a Yoda hacia atrás, creando el espacio suficiente para girar hacia Peter, el objetivo de su ardiente venganza. La lanza de Corvus, ahora apuntada con una precisión mortal, cortó por el aire hacia el corazón de Peter. «Muere». «No, estoy bien». Peter respondió y con un movimiento, se disparó hacia la izquierda, el choque de metal y energía encendiendo en la noche. «Me gusta mi vida, así que tendré que pasar». Pero Corvus fue implacable, girando rápidamente para traer su lanza en un amplio arco dirigido a la cabeza de Peter. Peter se agachó, sintiendo el solo del aire como el arma perdida por solo unas pulgadas, recortando su cabello en el proceso. Aprovechando el momento, Peter respondió con un rápido corte hacia arriba dirigido a la sección media de su oponente. Corvus, anticipando el movimiento, dio un paso atrás, impidiendo por poco la hoja. Pero como lo hizo, Yoda apareció a su lado como un espectro, su sable de luz cortando por el aire hacia el brazo de Corvus. Corvus, reaccionando con una velocidad sorprendente, logró alejarse del ataque de Yoda, pero no del todo.
La hoja de Yoda le rozó el brazo, dejando una línea abrasadora de dolor en su estela. ¡Ar! Con un rugido de frustración, Corvus balanceó su lanza hacia Yoda, con la intención de derribar al maestro Jedi con un solo y poderoso golpe. Pero Yoda no fue un objetivo fácil. Saltó alto en el aire, haciendo un salto sobre la lanza y aterrizando con gracia detrás de Corvus. Y antes de que Corvus pudiera girar para enfrentarse a él, Peter estaba sobre él de nuevo, con un sable de luz balanceándose en una barra horizontal precisa dirigida a las rodillas de Corvus. Corvus saltó hacia atrás, evadiendo el ataque de Peter, pero este movimiento lo puso directamente en el camino de Yoda una vez más. Con una velocidad sorprendente para su edad, Yoda se lanzó a Corvus, su sable de luz dirigido al lado expuesto del amante afligido.